Doing it again. No era el frío del invierno. Her voice barely rising caía pesada sobre los jardines exteriores. She reached across the table. Era un frío que parecía surgir de las paredes mismas. His skin was cuadros costosos que adornaban los pasillos interminables. De las alfombras persas que amortiguaban sus pasos, pero no podían amortiguar el eco de su propia soledad. La arquitectura de la casa, diseñada por los mejores arquitectos de la ciudad para impresionar a los invitados, se había convertido en un monumento a su aislamiento. Cada columna, cada estatua, cada pieza de arte moderno que colgaba de las techumbres altas parecía juzgarlo en silencio, preguntándole cuándo fue la última vez que había reído genuinamente en aquel espacio. Lucas caminó descalzo sobre el mármol, ignorando la gélida sensación que subía por las plantas de sus pies. As if she were the only anchor keeping him from drifting away había conquistado todo lo que el mundo material podía ofrecer. Sus cuentas bancarias eran cifras que la mayoría de la gente solo podía imaginar en sueños febriles. Sus empresas dominaban sectores industriales enteros y su nombre era sinónimo de poder y estabilidad en los círculos financieros. Sin embargo, aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces distantes, él se sentía como un náufrago en medio de un océano de lujo. Se sirvió una copa de whisky, el líquido ámbar brillando bajo la tenue luz de la lámpara de cristal, pero no bebió. Simplemente observó cómo el líquido giraba suavemente, preguntándose cuántas noches más podría seguir actuando en esta obra de teatro donde él era el protagonista y, al mismo tiempo, el único espectador. El peso del éxito era una carga física que sentía en los hombros, una armadura que no podía quitarse incluso en la privacidad de su hogar. La casa era demasiado grande para dos personas. Quizás por eso el silencio se sentía tan denso, tan opresivo. Claudia, su esposa, estaba en su ala de la mansión, probablemente leyendo o revisando la agenda social de la semana siguiente. Había una pared invisible construida ladrillo a ladrillo durante años entre sus dormitorios. Ya no había discusiones, ni gritos, ni siquiera reproches. Solo había una cortesía gélida. Un acuerdo tácito de mantener las apariencias frente a la sociedad, frente a los socios, frente a los amigos que admiraban su unión perfecta. Roberto apretó la copa con más fuerza, los nudillos blanqueándose. Recordaba cuando fue la última vez que había sentido calor al llegar a casa. No podía recordar. La memoria se le escapaba como agua entre los dedos, dejándolo solo con la certeza abrasadora de que algo vital se había perdido en el camino. La relación con Claudia se había convertido en una sociedad comercial más eficiente pero desprovista de pasión o compañerismo real. Se acercó al ventanal que daba vista a la ciudad. Los rascacielos brillaban como torres de oro lejanos, testigos mudos de su ascenso. Había sacrificado fines de semana, cumpleaños, aniversarios y momentos cotidianos para construir ese imperio. Había creído que el éxito traería plenitud, que la seguridad financiera sería el escudo contra la infelicidad. Pero ahora, viendo su propio reflejo distorsionado en el cristal, veía a un hombre cansado. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos no eran solo marcas del tiempo. Eran surcos de preocupaciones que ya no tenían sentido. Para quien había construido todo esto, para Claudia, que parecía más interesada en la decoración de la casa que en quien la habitaba, para los hijos que nunca llegaron a ese pensamiento, de la ausencia de herederos directos en su línea sanguínea, era una espina clavada profundamente en su orgullo. Aunque nunca lo admitiera en voz alta. Sentía que el tiempo se le escapaba, que cada segundo que pasaba en esa casa era un segundo robado a una vida que podría haber sido real. Un ruido suave provenía de la cocina. No era el viento, ni la casa asentándose. Era el sonido de alguien moviéndose con cuidado, intentando no perturbar la paz nocturna. Roberto sabía quién era. Llevaba trabajando para ellos más de 15 años. Era una presencia constante, casi invisible, como el mobiliario, pero con una humanidad que a veces Roberto envidiaba. Ella tenía una vida fuera de esas paredes. Tenía razones para levantarse cada mañana más allá del mantenimiento de una mansión vacía. Roberto dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia el pasillo que conducía a las dependencias del servicio. No tenía intención de interferir. Solo quería sentir la proximidad de otra persona real. Alguien que no estuviera actuando un papel. Necesitaba confirmar que todavía existía la calidez humana en algún lugar de aquel edificio frío. Al llegar al umbral de la cocina, se detuvo en la sombra. Elena estaba de espaldas, organizando utensilios que ya estaban ordenados. Era un ritual, una forma de mantener el control en un entorno que no le pertenecía. Roberto observó la curva de sus hombros.
ligeramente encorvados por el cansancio, pero moviéndose con eficiencia. Había algo en su postura que le resultaba familiar, algo que despertaba un eco lejano en su memoria, como una melodía escuchada en la infancia que no se puede identificar pero que hace llorar. No era atracción, no en ese momento vulgar o superficial. Era algo más profundo, una conexión humana que había estado negligenciando durante décadas. Se dio cuenta de que ella también estaba sola en ese momento, compartiendo el mismo silencio que él, aunque desde diferentes lados de una línea invisible marcada por el dinero. La jerarquía, la luz tenue de la cocina iluminaba su perfil, revelando una serenidad que a Roberto le faltaba desesperadamente. Roberto dio un paso adelante, el suelo de madera crujiendo levemente. Elena se volvió rápidamente, sus ojos abiertos con una mezcla de sorpresa y respeto inmediato. No hubo miedo en su mirada, solo una alerta suave. Señor Roberto, dijo ella, secándose las manos en el delantal. No esperaba que estuviera despierto. Necesita algo agua. Quizás su voz era suave, cargada de una calidez que faltaba en el resto de la casa. Roberto negó con la cabeza, sintiéndose repentinamente torpe en su propia residencia. Se sentía como un intruso en la única parte de la casa que parecía tener vida. No, Elena, solo. No podía dormir. El silencio es pesado esta noche. Ella asintió, como si entendiera perfectamente algo que él no había dicho. All she knew was that she loved Lucas, y profundos, and she lo miraron con una compasión que lo desarmó. Let's go. No era la mirada de una empleada hacia un patrón. Lucas nodded, era la mirada de alguien que ha visto el dolor humano y lo reconoce. Alguien que ha cargado con sus propias cruces en silencio. El silencio a veces grita más fuerte away from their sanctuary. A veces es mejor dejar que la casa descanse y salir a buscar aire. Aquellas palabras simples golpearon a Roberto con una fuerza inesperada. Salir a buscar aire. Cuando fue la última vez que había hecho algo espontáneo, algo que no estuviera planificado por su asistente o dictado por sus obligaciones, sintió una punzada en el pecho. Una mezcla de vergüenza y anhelo. Elena volvió a su tarea, dándole privacidad, pero su presencia había cambiado la atmósfera de la habitación. Ya no se sentía tan solo. Aunque la distancia social seguía allí, Roberto se apoyó en el marco de la puerta, observando las manos de ella trabajando. Eran manos trabajadoras, manos que habían construido, limpiado y cuidado. Manos reales. En contraste, las manos de Roberto estaban suaves, cuidadas, pero se sentían inútiles en ese momento. Lucas llamó él, su voz sonando ronca por el curve emocional. Ella se detuvo y lo miró de nuevo, con paciencia. Sí, señor, gracias por estar aquí, por mantener esto. Fue un agradecimiento pequeño, insignificante comparado con el salario que recibía, pero en ese momento, para Roberto, fue la verdad más grande que había dicho en años. Elena sonrió levemente. Una sonrisa triste pero genuina, que no llegó a mostrar los dientes, pero que iluminó su rostro cansado. Es mi trabajo, señor, pero también es mi hogar mientras estoy aquí. Cuide su descanso. La noche es larga, pero el amanecer siempre llega. Roberto se alejó de la cocina, volviendo a la inmensidad de la sala principal. Las palabras de Elena resonaban en su mente como un mantra. El amanecer siempre llega. ¿Significaba eso que había esperanza para él? ¿O era solo una frase hecha para consolar a un patrón insomne? Se dejó caer en el sofá de cuero, sintiendo como el material se adaptaba a su cuerpo. Pero sin ofrecer consuelo. Miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban en las paredes. La mansión ya no se sentía como un santuario, se sentía como una jaula dorada. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de romper los barrotes no le provocaba miedo, sino una extraña esperanza. Sabía que no podía seguir así. La quietud de la noche le estaba mostrando una verdad que la luz del día siempre ocultaba. Estaba viviendo la vida de otro, la vida que se esperaba que viviera, no la que su corazón necesitaba. Se levantó y caminó hacia su estudio, un lugar que rara vez usaba para algo que no fuera trabajar. Al entrar en el estudio, el olor a cuero viejo y papel lo envolvió. Las paredes estaban llenas con libros encuadernados en piel que no había abierto en años. Trofeos de empresario del año brillaban en los estantes. Se acercó a uno de ellos y pasó el dedo por la placa de metal. Frío. Todo estaba frío. Recordó el día que recibió ese premio. Claudia había sonreído para las cámaras. Él había dado un discurso preparado.
Nadie había preguntado cómo se sentía realmente. Guardó el trofeo en un cajón, fuera de la vista. Lucas no quería verlos más. Se sentó en su escritorio y miró el teléfono. Quiso llamar a alguien, a quien no tenía amigos reales. Solo conocidos. Her hair swept up in a style that looked painful to maintain. El vacío se expandió, wearing a gown that shimmered like liquid silver. Pensó en el futuro. This was Margaret, his mother. Continuaba así. Behind her walked a man solo en sharp features and rodeado de cosas que no podía llevarse. Arthur, his father. El pensamiento lo aterrorizó más que la quiebra financiera. His voice steady. Se llevó la mano al bolsillo interior de su bata y sacó un viejo reloj de bolsillo. Una reliquia de su padre. Lo abrió. This is Elena. El tic-tac era sincronizado con el reloj de péndulo en el vestíbulo. Tiempo. Her gaze swept era lo que se le estaba agotando. No el dinero, no el poder, sino el tiempo para ser feliz, para sentir algo real. Cerró el reloj con un chasquido seco. El sonido fue definitivo en las quietud. Roberto cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera, pero no para dormir. Estaba pensando. Estaba planeando. Algo tenía que cambiar. La imagen de Elena, su calma, su realidad tangible, se mezclaba con el recuerdo borroso de una noche hacía muchos años, una noche que había enterrado bajo capas de responsabilidad y conveniencia. Esa memoria comenzaba a subir a la superficie, como un buceador que necesita aire después de demasiado tiempo bajo el agua. No era un recuerdo sexual, era un recuerdo de conexión, de haber sido visto realmente por otra persona. La casa seguía en silencio, pero dentro de Roberto, una tormenta comenzaba a gestarse. No era una tormenta de ira, sino de resolución. Elena se puso de pie, caminando hacia la escalera principal que llevaba a los dormitorios. Cada escalón que subía parecía pesar una tonelada, pero también lo acercaba a un destino que aún no podía nombrar. Al pasar frente al retrato de boda que colgaba en el rellano, se detuvo. Claudia y él miraban hacia el futuro con sonrisas pintadas. Ya no reconocía a ese hombre en la foto. Ese hombre tenía esperanza. El hombre que ahora subía las escaleras tenía urgencia. Entró en su habitación, cerrando la puerta detrás de sí, aislándose del mundo, pero por primera vez, conectando consigo mismo. La noche era larga, y el amanecer traería decisiones que no podrían ser desechas. El vacío seguía allí, pero ahora tenía un nombre, y ese nombre era el primer paso hacia una verdad que llevaba 18 años, un pasado que había enterrado bajo capas de ambición y conveniencia. Finalmente, el agotamiento emocional lo venció y se sumió en un sueño inquieto, poblado de ecos de risas infantiles que no podía identificar. Mientras él descansaba, la mansión no dormía del todo. En las dependencias del servicio, al otro lado del pasillo principal, Elena terminaba su turno nocturno con la precisión de quien ha realizado los mismos movimientos durante miles de días. Se quitó el delantal blanco, doblándolo con cuidado milimétrico antes de colocarlo en el cajón destinado para ello. Cada pliegue era una afirmación de orden en un mundo que, para ella, a menudo se sentía caótico por dentro. Caminó descalza por el pasillo estrecho que conducía a su pequeña habitación. Era un espacio modesto, mucho más pequeño que el baño principal de los dueños, pero era suyo. Allí, el aire olía a lavanda y a jabón barato, un contraste reconfortante con los perfumes costosos que impregnaban el resto de la residencia. Al cerrar la puerta, los hombros de Elena se desplomaron. La postura erguida, la máscara de profesionalismo inquebrantable, se desvaneció dejando al descubierto a una mujer cansada, con líneas de expresión marcadas por preocupaciones que nadie en la casa principal conocía. Se sentó en el borde de su cama individual, pasando una mano por su cabello oscuro, donde las primeras canas comenzaban a asomar como hilos de plata testigos de su historia. En la mesita de noche, junto a una lámpara vieja, había un marco de fotos boca abajo. Elena lo tomó con manos temblorosas, como si el objeto quemara, y lo volteó lentamente. Dos niños la miraban desde la fotografía. Sonreían con una inocencia que le partía el corazón cada vez que la veía. Tenían sus ojos, pero había algo en la forma de sus sonrisas, en la curva de sus mejillas, que le recordaba inevitablemente a otra persona. A él, Roberta, guardó la foto en el cajón de la mesita, bajo una pila de suéteres. Como quien esconde un tesoro demasiado valioso para ser exhibido. No era vergüenza lo que sentía, era protección. Durante 18 años,
In the future of an empire, ese secreto con la ferocidad de una leona. Lucas priorizando el bienestar de sus hijos sobre cualquier deseo personal de reconocimiento o verdad. The servants froze. Se había convertido en la sombra perfecta, la empleada leal que nunca cuestionaba, que nunca pedía más, que estaba siempre presente pero nunca realmente vista. Era su penitencia y su escudo. Arthur said, his voice dropping an octave, sin fuerzas para cambiarse. Y cerró los ojos, rogando que el día siguiente trajera menos tensión que el anterior, aunque una intuición visceral le decía que la noche había cambiado algo irreversible en el ambiente de la casa. El amanecer llegó con un found grisáceo que se filtraba por las ventanas altas de la cocina. Elena ya estaba despierta, preparando el café. El aroma de los granos molidos llenó el aire, un olor terrestre y familiar que anclaba la realidad. Mientras la cafetera gorgoteaba, ella preparaba la bandeja del desayuno con la rutina de siempre la porcelana fina, las servilletas almidonadas, la fruta cortada en formas perfectas. Sin embargo, sus movimientos eran más lentos esa mañana. Su mente repasaba la conversación de la noche anterior. Las palabras de Roberto, ese agradecimiento inusual, la miraba en sus ojos. Había visto una vulnerabilidad en el señor de la casa que la asustaba. Si él comenzaba a mirar demasiado, si comenzaba a preguntar, el castillo de naipes que había construido podría derrumbarse. No temía por su empleo, temía por el corazón de sus hijos. Temía que la verdad llegara de la manera equivocada, envuelta en el ruido del escándalo y el juicio social. Los pasos de Claudia resonaron en la escalera antes de que ella apareciera. La esposa de Roberto entró en la cocina con la elegancia de quien camina sobre una pasarela, incluso a las 7 de la mañana. Llevaba una bata de seda impecable, el cabello perfectamente peinado, pero sus ojos tenían esa frialdad distante que Elena conocía bien. Buenos días, Elena, dijo Claudia sin mirarla directamente, mientras revisaba su teléfono móvil. Buenos días, señora Claudia. El café está listo. Claudia asintió distraídamente, sirviéndose una taza. Roberto Bajara pronto. Asegúrate de que las tostadas estén calientes. Ayer estaban un poco secas. Lo siento, señora. Hoy estarán perfectas. No había malicia en el tono de Claudia. Solo una exigencia habitual nacida de la costumbre y el privilegio. Para ella, Elena era parte del funcionamiento de la casa, como la calefacción o la luz. Elena aceptó el comentario con una inclinación de cabeza, sin permitir que el dolor habitual por esa invisibilidad se reflejara en su rostro. Había aprendido hace mucho a separar su dignidad interna de su función externa. Mientras Claudia se sentaba en la mesa del desayuno, leyendo las noticias en su tablet, Elena se retiró a la sombra de la cocina, observando desde la distancia. Pocos minutos después, Roberto apareció en el umbral. Se veía diferente. Llevaba la misma ropa de casa, pero su postura había cambiado. No caminaba con la pesadez de la noche anterior, sino con una determinación contenida. Sus ojos buscaron inmediatamente a Elena en la cocina, ignorando por un segundo a su esposa. Fue un instante brevísimo, menos de un segundo, pero cargado de una intensidad que hizo que Elena contuviera la respiración. En esa mirada no había la indiferencia de un patrón. Había un reconocimiento. Roberto se sentó frente a Claudia, quien apenas levantó la vista de su pantalla. Buenos días, Roberto, dijo ella mecánicamente. Buenos días, Claudia, respondió con una voz que sonaba más firme de lo habitual. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el tintineo de la cuchara contra la taza. Elena observaba desde la penumbra, sintiendo como la tensión en la habitación aumentaba. Roberto tomó una tostada, pero no comió. Miró a su esposa, luego miró hacia la cocina, donde Elena fingía organizar unos tarros de especies. El café está excelente hoy, comentó Roberto, rompiendo el silencio. Claudia tomó un sorbo sin mucho interés. Sí, supongo. Elena sabe lo que hace. Sí. Lo sabe, replicó Roberto, y esta vez su tono tenía un peso específico, como si estuviera diciendo algo más profundo sobre la competencia de Elena en general, no solo sobre el café. Elena sintió un calor subir por su cuello. Sabía que él estaba probando los límites, buscando una grieta en la rutina. Claudia finalmente levantó la vista, notando el tono inusual de su marido. Ocurre algo. Roberto te ve diferente. Solo estoy pensando, Claudia. But we shall see how long it lasts. En el tiempo que pasa, en lo que es realmente importante.
Claudia dejó la tablet sobre la mesa. Elena felt a chill that had nothing to do with the weather. ¿Te refieres a la reunión de hoy con los inversores porque sí es eso? But as the mansion disappeared into the darkness Roberto sonrió tristemente. She didn't feel defeated. No hablo de los inversores. Hablo de la letter in her bag, de la verdad. El aire en la cocina se volvió of the Sterlings was final. Elena sintió que debía intervenir, o al menos moverse, para aliviar la tensión. Merged onto the highway, sus pies parecían clavados al suelo. Era peligroso estar presente en ese momento. Como ser testigo de una grieta en los cimientos de un edificio. Roberto se puso de pie abruptamente, dejando la taza medio llena. Tengo que salir. The shame was a physical weight on his shoulders. Caminaré un poco. Elena reached over. Claudia pareció escandalizada. Her touch was barrio Roberto. Por favor, no seas ridículo. Necesito aire. Claudia, we can't change their minds. Volveré más tarde. Salió de la cocina sin mirar atrás, pero al pasar junto a la entrada de la zona de servicio, su mano rozó ligeramente el marco de la puerta, cerca de donde Elena estaba parada. Fue un contacto accidental, Elena reminded him gently. Elena se quedó sola con Claudia. They climbed the stairs to their apartment in silence. Los hombres y sus crisis de mediodía. Prepárale algo para cuando vuelva, Elena. Seguramente tendrá hambre después de su paseo dramático. It felt fragile. Sí, as soon as the door closed, Elena asintió, Lucas leaned against pero su mente estaba en otra parte. Elena sabía que ese paseo no era dramático, era necesario. Roberto estaba buscando algo, o quizás, buscando a alguien, y ella sabía exactamente que vacío intentaba llenar. Cuando Claudia terminó su desayuno y subió a su habitación para arreglarse, Elena aprovechó el momento de calma para respirar. Se apoyó contra la encimera fría, cerrando los ojos. El corazón le latía con fuerza. La dinámica de la casa había cambiado en una sola noche. La barrera invisible se había vuelto porosa. Pensó en sus hijos, en casa, esperando su regreso. Eran jóvenes, llenos de vida, ajenos a la complejidad del mundo adulto que los rodeaba. Ellos eran su ancla, la razón por la que había soportado el silencio, la invisibilidad, la cercanía dolorosa con el padre que no conocía. ¿Qué pasaría si Roberto decidía cruzar la línea? ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? El miedo la paralizaba. Pero también había una pequeña parte de ella, una parte que había mantenido oculta bajo llave, que sentía una esperanza prohibida. La esperanza de que quizás, solo quizás, la justicia llegara tarde pero llegara. Salió de la mansión una hora más tarde, cuando su turno oficial terminaba. El aire de la mañana era fresco, limpiando el olor encerrado de la casa rica. Caminó varias cuadras hasta llegar a una zona más modesta de la ciudad, donde los edificios eran más bajos y los vecinos se saludaban en la calle. Al llegar a su puerta, se detuvo. Escuchó risas desde el interior, el sonido de dos voces jóvenes entrelazadas, jugando. Ese sonido era la música más hermosa que podía escuchar. Sacó las llaves con mano temblorosa y abrió la puerta. «Mamá», exclamaron dos voces al unísono. Dos adolescentes corrieron hacia ella, abrazándola con una fuerza que casi la derriba. Eran gemelos, idénticos en altura, pero diferentes en espíritu. Uno era más reservado, como ella. El otro más extrovertido, con la energía desbordante que ella recordaba de ciertos momentos del pasado. Elena los abrazó con fuerza, enterrando su rostro en sus hombros, inhalando su olor a juventud y jabón limpio. En ese abrazo, el peso de la mansión de Claudia, facing the wall of windows and the parents who looked like statues. ¿Cómo estuvo el trabajo? We have reviewed the situation, uno de ellos, separándose para mirarla a los ojos. Bien, Lucas, your potential is undeniable. Mintió ella suavemente, acariciando su mejilla. No podía contarles aún, no hasta estar segura. Te vemos cansada, dijo el otro, con una perspicacia que la sorprendió. Solo es un día largo, pero estoy aquí ahora. Se sentaron a desayunar juntos en la pequeña mesa de la cocina, mucho más pequeña que la de la mansión, pero llena de calor. Mientras ellos hablaban de la escuela, de sus amigos, de sus sueños, Elena los observaba. Veía los rasgos de Roberto en cada gesto, en cada mueca. Era imposible negarlo ahora que lo tenía frente a ella y sus hijos. La verdad era un living thing, creciendo cada día, haciéndose más difícil de contener. Roberto había sentido el cambio anoche. Ella lo había visto en sus ojos. This is a revised contract, con una certeza que le helaba la sangre, que él no se detendría hasta encontrar la fuente de ese vacío. Y la fuente estaba sentada justo frente a ella, comiendo tostadas y riendo. El suspense se cerraba alrededor de su corazón como una cuerda tensa. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse separados esos dos mundos?
We have identified antes de que el millonario descubriera que la felicidad que buscaba tenía su propio nombre y apellido, y vivía en una casa modesta a pocas cuadras de su mansión Helena, tomó un sorbo que daba sola en el inmenso comedor de mármol. El silencio que Roberto había intentado escapar esa mañana ahora era su única compañera. Claudia se sirvió otra taza de café, aunque ya estaba frío, y miró el reloj de pared. Las manecillas avanzaban con una lentitud exasperante. No estaba preocupada por la seguridad de Roberto. Sabía que podía cuidarse solo. Lo que le inquietaba era la imprevisibilidad de su comportamiento. En 15 años de matrimonio, Roberto nunca había salido a caminar sin el chofer. Nunca había dejado el desayuno a medias. Nunca había hablado de verdad con ese tono de despedida. Para Claudia, el orden era sinónimo de seguridad. Su vida estaba construida sobre pilares de rutinas inquebrantables, agendas compartidas y apariencias cuidadosamente pulidas. Cualquier grieta en esa fachada no era solo un problema emocional, era una amenaza a la estructura misma de su existencia. Se levantó de la mesa y caminó hacia el gran ventanal del salón, ajustándose la bata de seda que caía perfectamente sobre su figura. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer impecable, el cabello recogido en un moño bajo, la piel cuidada con tratamientos costosos, la postura erguida que denotaba autoridad. Era la esposa del millonario, un rol que había desempeñado con excelencia. Sin embargo, al mirarse a los ojos, no vio felicidad, vio vigilancia. Siempre estaba vigilando que todo estuviera en su lugar, que las copas brillaran, que las invitaciones fueran respondidas, que nadie sospechara que bajo ese techo de lujo habitaban dos extraños. Tomó su teléfono móvil y marcó el número de su mejor amiga, una mujer cuya vida era tan superficialmente perfecta como la suya. Aló, Claudia. ¡Qué sorpresa!, respondió la voz al otro lado. Solo llamaba para confirmar lo de la gala del viernes. Roberto te ha confirmado. La verdad es que no he hablado con él. ¿Pasa algo? Margaret said, nada. Solo que salió sin el coche y quiero asegurarme de que llegará a tiempo a la reunión de la tarde. Claudia mintió con naturalidad. No le importaba la reunión. Le importaba el control. Colgó después de unos minutos de conversación trivial sobre decoración y vestidos. Al guardar el teléfono, sintió un vacío en el estómago. Se dio cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar para preguntar realmente cómo estaba su marido. No tenía a nadie con quien compartir la preocupación genuina de que algo se estaba rompiendo. Su red de contactos era vasta, pero su círculo de confianza era inexistente. Había cambiado intimidad por estatus, y ahora, en la soledad de la mañana, el precio de ese intercambio comenzaba a cobrar factura. Las horas pasaron lentas. Claudia recorrió la casa, tocando los objetos como si necesitara verificar que seguían allí. Pasó los dedos por el piano de cola cerrado, por los jarrones de flores frescas que Elena había dispuesto esa mañana. Todo estaba perfecto, demasiado perfecto. Era como vivir en un museo donde estaba prohibido tocar. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, su corazón dio un vuelco, no de alegría, sino de alerta. Se acomodó el cabello y se puso de pie, preparándose para recibirlo no como a un esposo, sino como a un socio que llegaba tarde a una junta. Roberto entró en el vestíbulo. Tenía el cabello revuelto por el viento y la chaqueta arrugada. Parecía más humano de lo que Claudia estaba acostumbrada a ver, y eso la incomodó. Llegas tarde, dijo ella, su voz sonando más fría de lo que pretendía. Perdí la noción del tiempo. Roberto se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente. No hubo beso de saludo, ni abrazo. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad estática. Claudia lo observó detenidamente, buscando señales de algo que no podía nombrar. Caminaste todo este tiempo, hueles a aire libre. Necesitaba pensar, Claudia, sin ruido, sin interrupciones. Pensar en que en la empresa, porque si hay problemas, debemos hablarlo con los abogados antes de tomar decisiones. Roberto la miró con una tristeza profunda. Ella seguía hablando de negocios, de abogados, de estrategias. No había preguntado si él estaba bien, si estaba cansado, si algo le dolía. No son problemas de la empresa, Claudia. Son problemas nuestros. Ella parpadeó, confundida. La palabra nosotros usada en ese contexto sonaba a amenaza.
Nuestros no entiendo. Todo está en orden. They walked out into the bustling street, la casa, las relaciones sociales. It was no longer a backdrop to their love story. Exacto eso. It was an arena. Respondió Roberto. They were alone against the empire. Pesado. But as Elena walked beside Lucas, her hand demasiado en orden, she felt the envelope in her bag again. Claudia, the secret Solo power. hay gestión. The truth that Claudia could topple sintió his un father's escalofrío. arrogance in a Se single cruzó day. de brazos. She wouldn't use it Adoptando yet. una postura Not until the defensiva. time was right. La gestión es lo Not que nos until they mantiene a understood salvo, that value Roberto. wasn't something you La inherited. gestión es lo que nos It was permite something you tener built. esto. And she No was seas about to build ingenuo. something they La couldn't vida ignore. real es dura. The conflict Esto had es un escalated. privilegio. The lines were privilegio. drawn. Roberto But the negó war was just lentamente. beginning. A And for the veces first siento que time, es una prisión. Elena didn't feel Y like no the quiero victim pasar of el the resto de story. mis días She felt like encerrado the en author. una jaula dorada She squeezed fingiendo que soy Lucas's hand. feliz. Let's Las go palabras home, cayeron she como said. piedras en We un have work to estanque do. quieto. Lucas Claudia dio nodded, un paso taking atrás, a deep como breath si él of the hubiera sea air. levantado la mano It para smelled of golpearla, exhaust and rain, aunque solo of había life usado and la struggle. voz. It smelled like Fingiendo. freedom. Su voz tembló Yeah, he said. ligeramente. We do. Perdiendo por They un walked segundo away la from the compostura tower de of hierro. glass. Two ¿Quieres small decir que figures todo against este the tiempo? skyline. Que yo, Behind them, no in the eres tú, boardroom, Claudia. Arthur Sterling O watched quizás them somos go los through the dos. window. Nos He hemos turned to convertido Margaret. en actores He en chose una her. obra que ya He nadie chose quiere poverty. ver. Margaret Claudia se corrected, giró hacia la closing her ventana, folder. no Give pudiendo it 6 soportar months. la intensidad de She'll su leave mirada. him when the reality No sets lloró. in. Había Arthur aprendido wasn't so años sure. atrás que las He had lágrimas seen the look in arruinaban the el girl's maquillaje eyes. y It debilitaban wasn't la the look of posición. someone who was Pero por defeated. dentro, It was algo the se look of estaba someone who was agrietando. waiting. No era el Perhaps, dolor de he perder murmured. un amor, But I have a porque feeling ese she amor knows se había something we evaporado don't. hacía mucho. Margaret laughed. Era a el cold, dolor de sharp perder el sound. control, She. de ver cómo el She's a guión que había watchmaker, Arthur. memorizado durante What could she décadas se possibly rompía know? en sus manos. Arthur didn't ¿Qué answer. quieres hacer? He turned back Roberto to the window, preguntó, watching mirando until the hacia la couple calle, from Hawthorne con and la voz Associates tensa. felt heavier No lo than sé lead. aún, She pero had no carried puedo it for seguir así. weeks, waiting for the Necesito right tiempo. moment, waiting for a Necesito sign. espacio. Today's Espacio, rejection vas a felt like salir a otra sign, vez. Vas a but not dejarme the one aquí she sola had hablando expected. con las paredes. It felt like a No door te dejo slamming sola. shut. Sigues Forcing teniendo her tu to open vida, a window tus she had been amigos, too afraid tus to touch. proyectos. When they Yo finally solo reached necesito their encontrar building, la mía. the climb up the Roberto stairs subió was las exhausting. escaleras sin esperar Not physically, respuesta. but spiritually. Claudia se quedó Every sola en el step vestíbulo. reminded them of what they El had left silencio behind. volvió, pero The key ahora turned era in the lock diferente. with a familiar Ya click, no era un but silencio the de home paz, inside felt era un different. silencio de espera, It was no longer como just el a que hay antes de sanctuary. una tormenta. It was a bunker. Se dejó caer Lucas en el walked sofá, straight to the kitchen alisando la sink, tela de su turning vestido on the con tap manos and nerviosas. staring at the running water, Pensó en lo que his dirían hands sus gripping amigas. the porcelain edges. Pensó en las fotos de I'll las make some revistas. coffee, Elena Pensó said en el softly, escándalo. breaking the silence. El miedo a la opinión Her voice ajena sounded era más thin in fuerte the que el small miedo room. a la soledad. Lucas didn't turn Se around. levantó de golpe. I don't think I como can si drink una idea anything right hubiera now, cruzado Elena. su mente. My stomach is No in podía knots. permitir que esto Try, sucediera. she insisted. Si Roberto moving estaba past him to teniendo fill una the kettle. crisis, She podía needed to do gestionarla. something with her hands. Podía planear unas She needed the vacaciones, routine. comprar The un smell regalo, of coffee grounds, organizar the una boil of fiesta. water, the pour. Todo era It was a solucionable con la ritual of normalcy estrategia in a adecuada. world that had Llegó just la tilted noche on y its la casa se axis. sumió en la We need to penumbra. stay warm. Roberto no It's bajó going to a be a cenar. cold night. Claudia Lucas comió sola finally en la enorme turned, mesa, leaning against the rodeada de counter. sillas He vacías. looked exhausted. Cada bocado The le lines sabía a around his ceniza. eyes deeper than Miró they el had been lugar that vacío morning. frente a ella He meant y it, sintió you know. una ira fría. My father. No He entendía won't just por let qué me no walk veía away. lo que ella He'll había call the construido bank. con él. He'll talk to the Había sido la landlord. esposa He'll perfecta, make sure no one la hires anfitriona me. ideal, We have la the shop, compañera discreta. Elena reminded him, No era eso placing a mug in suficiente front para of him. Claudia. We have El our amor se skills. demostraba con We have each lealtad y other. presencia For pública, how long? no con Lucas confesiones asked, his voice emocionales a cracking. medianoche. He picked up the Se mug, sirvió but una didn't copa drink. de vino y miró Love hacia la doesn't pay the escalera. heating bill, Elena. Sabía que él estaba I told you allí that. arriba, I en was su so estudio arrogant. o en su habitación, I thought my name was pensando enough. en cosas que I ella thought no I could just comprendía. opt out of the Y system por primera and still vez survive se within. preguntó si alguna But you vez can't. lo había conocido You either own the realmente. game or ¿Quién you're era el played hombre by que it. había caminado Elena bajo sat la down lluvia esa opposite him. mañana? Era el She mismo wanted to con tell el que him. se había The casado en la words burned habitación on her tongue. principal. I own the Roberto game, estaba de Lucas. pie junto a la I ventana, own the board you're afraid mirando of. hacia la oscuridad. But the timing was wrong. No pensaba en Claudia. If she told him now, aunque sabía que su immediately decisión after la his heriría. father threatened them, Pensaba en la it would look sensación like de a rescue calor que mission. había sentido al It ver would a look like Elena she had esa been waiting mañana, for them to en la fall so vitalidad she que could swoop emanaba in. de la casa It would modesta donde validate ella every vivía, suspicion aunque Margaret él no had sabía voiced. exactamente She dónde needed era. to be sure. Sentía que She se needed estaba to know
know the extent of what she held, pero ya no tenía miedo de saltar. Listen to me. La imagen de su vida perfecta se estaba desmoronando, y en lugar de tristeza, sentía alivio. Era como quitarse un traje apretado después de años. Sabía que el mañana traería complicaciones. Claudia no aceptaría la derrota sin luchar. Usaría todas sus armas, desde la culpa hasta la presión social, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La verdad, esa verdad que había evitado durante 18 años, estaba llamando a su puerta, y esta vez no la ignoraría. Claudia terminó su vino y subió las escaleras. Sus tacones hacían un sonido seco sobre la madera, anunciando su llegada. Se detuvo frente a la puerta del estudio de Roberto. Estaba entreabierta. Vio la luz encendida.
Podía entrar. Podía exigir una explicación. Wiping his face podía llorar o gritar. Go ahead. Pero se detuvo. I'm going to lie down. Su orgullo le impedía rogar. Elena walked into the small hallway, pulling the door to the bedroom, almost closed to give herself privacy. Dio media vuelta y se dirigió a su propia habitación. Cerró la puerta con llave, no para evitar que él entrara, sino para protegerse a sí misma de lo que venía. Se sentó frente al tocador y se miró al espejo. Se vio mayor, cansada. Elena whispered. Se quitó los pendientes, uno a uno. Como si se estuviera despojando de una armadura. Hawthorne said. No puede estar pasando esto, susurró a su reflejo. Pero sabía que sí estaba pasando. Lo había visto en los ojos de Roberto. Había visto el final de una era. Se acostó en la cama, mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa. Cada crujido le parecía un paso de él acercándose o alejándose. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Ambos estaban en lados opuestos del mismo pasillo, separados por pocos metros, pero por un abismo insalvable de incomprensión y secretos. Claudia soñó con fiestas donde nadie la saludaba. Roberto soñó con una puerta abierta que daba a un jardín soleado. Y en medio de esos sueños, la figura de Elena flotaba como un puente invisible entre dos mundos que estaban a punto de colisionar. La mañana siguiente traería la primera movimiento real, la primera decisión que no podría ser revertida. Claudia despertaría decidida a salvar su matrimonio a toda costa, sin saber que lo que Roberto abrió los ojos antes de que sonara la alarma, sintiendo el peso de las sábanas como una losa sobre su pecho. El cuerpo le dolía, no por esfuerzo físico, sino por la tensión acumulada de horas de dar vueltas en la cama, escuchando la respiración regular y distante de Claudia al otro lado del colchón que actually save it. Ese espacio vacío entre ellos, apenas unos centímetros de tela, se sentía como un océano imposible de cruzar. Se incorporó lentamente. Los huesos crujiendo en el silencio de la habitación. Claudia seguía dormida. O quizás fingía estarlo para evitar el encuentro matutino que ambos sabían que sería inevitablemente tenso. Roberto se levantó sin hacer ruido, buscando sus zapatillas. Necesitaba escapar de esa habitación antes de que el aire se volviera irrespirable. Salió al pasillo y la casa lo recibió con su habitual silencio monumental. Los empleados aún no comenzaban su turno completo. Solo el personal de limpieza temprana se movía sigilosamente en los pisos inferiores. Roberto caminó hacia su estudio, ese santuario prohibido donde incluso Claudia entraba con permiso tácito. Necesitaba estar solo. Necesitaba rodearse de cosas que fueran únicamente suyas, objetos que no estuvieran contaminados por la decoración aprobada por su esposa o por las expectativas de la sociedad. Al entrar, el olor a cuero viejo, madera de roble y papel añejo lo envolvió como un abrazo de un viejo amigo. Era el olor de su pasado. Un tiempo antes de que el éxito lo convirtiera en una marca registrada. Se acercó al gran escritorio y pasó la mano por la superficie lisa, sintiendo las vetas de la madera bajo las yemas de los dedos. Pero hoy no buscaba trabajar. Hoy buscaba algo que había estado evitando durante años, algo que intuía que estaba escondido en las profundidades de su propia historia. Comenzó a abrir cajones, uno tras otro. El sonido de la madera deslizándose sobre los rieles metálicos resonaba como disparos en la quietud de la mañana. Carpetas de contratos, facturas de inversiones, correspondencia bancaria. Todo era frío, numérico, impersonal. Roberto sentía una frustración creciente, una urgencia que le apretaba la garganta. Sabía que había una caja, una pequeña caja de madera de cedro que había guardado durante una mudanza años atrás. Cuando decidieron ampliar la mansión, la había guardado pensando que algún día tendría el valor para abrirla. Pero los años se habían convertido en décadas y la caja había permanecido cerrada, como un secreto a salvo del tiempo. Se arrodilló frente al archivador más antiguo, en la esquina menos iluminada de la habitación. Sus manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave pequeña que llevaba en su llavero personal, una llave que nunca usaba para nada comercial. El cajón inferior se abrió con un quejido metálico. Allí, escondida detrás de pilas de documentos obsoletos, estaba la caja. Era pequeña. Apenas cabía en la palma de su mano, con la madera oscurecida por el paso del tiempo. Roberto la sacó con una reverencia casi religiosa, como si estuviera manipulando explosivos. Se sentó en la silla de cuero detrás del escritorio y colocó la caja frente a él. El polvo bailaba en el rayo de luz que ahora incidía directamente sobre la madera. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la habitación, preparándose para lo que pudiera encontrar. Al levantar la tapa, el bisagra chirrió suavemente. Dentro no había joyas, ni dinero, ni documentos legales.
Solo But había as she un looked diario over de his tapas shoulder negras, at the window, desgastado where the por el city uso, lights twinkled y un like sobre de distant papel crema stars, sellado con she cera knew the que se clock había was ticking. agrietado con los The años. Sterlings would feel the Roberto shift tomó soon. el diario. The market would Reconoció react. su propia And when the caligrafía storm en la broke, primera she página, would have to be pero ready una to stand not caligrafía just más beside joven, Lucas, más but in inclinada, front of him, más desesperada. shielding him from the Era el fallout of diario his de hace family's 18 arrogance. años. The El irony año en tasted que su bitter primera and gran sweet all at empresa once. había estado a They punto had de disowned quebrar. her for not being El año en enough, que se sentía not más knowing solo she que was the nunca. only one who Pasó was las too páginas much. con cuidado, She rested her chin evitando on que el Lucas's papel shoulder, amarillento se closing her rompiera. eyes. Leyó The game had fragmentos al changed. azar. The Hoy el pieces banco were set, rechazó la loan. and she was the only Claudia one no who knew entiende how la the board presión. really worked. Solo Elena Sleep, escucha. she murmured. El nombre le Tomorrow we golpeó start como un again. puñetazo en el Tomorrow, estómago. Lucas echoed. Elena, pulling No away la slightly empleada to look actual, at her, sino la Whatever mujer que happens, había we estado face it allí together. entonces. Together, Joven, she promised. recién llegada a la But as she ciudad, watched him walk trabajando toward the como bedroom, asistente Elena doméstica touched the antes de pocket ser where her ascendida phone a lay. ama de llaves The por weight su of the secret was eficiencia. heavy. Roberto but for the siguió first leyendo. time, Y she las didn't feel palabras burdened comenzaron by a it. tejer una She felt narrativa armed. que había borrado The de su Sterlings memoria thought they had won consciente. by cutting them Había off. una entrada They fechada didn't en know they had noviembre, just severed their hace own 18 lifeline. años. And she Una aged noche de Lucas slept tormenta. fitfully, his brow Dejó el furrowed diario even sobre la in mesa y rest. tomó el sobre. She watched the rise Rompió and el fall sello of de his cera chest, con el pulgar. memorizing the rhythm. Dentro había una She knew that when fotografía. he woke, No era the una foto reality of profesional. yesterday would crash Era down una on him instantánea all over tomada again. con una cámara The Polaroid boardroom, the antigua. ultimatum, En la the imagen se rejection. veía el It jardín wasn't de a la casa dream. anterior. It was their la que life now. vendieron para She comprar slipped esta out of bed mansión. quietly, Estaba careful not lloviendo. to wake him. Las gotas se The veían apartment was borrosas cold. en el flash. The heating had Pero been en el paid centro for de the la month. foto, But bajo the el alero knowledge de la that future terraza, bills were now había their dos sole figuras. responsibility Eran made él the y chill Elena. feel penetrating. No estaban Elena abrazados walked de to the manera kitchen romántica, and touched the phone pero in había her una pocket. proximidad It was a íntima en sus secret weight, posturas. a stone of Él tenía power la in a cabeza sea of baja, uncertainty. derrotado. She could Y fix ella le this. estaba ofreciendo She algo. could make a call, Quizás una and the taza de Sterling's café, threats would quizás vanish. solo su But presencia. would Lucas ever Pero look lo at que her the hizo same que el way corazón again? de Roberto Would se he feel like a detuviera fue lo project que he had había saved? escrito al dorso de The la love foto they con su shared was propia built mano on temblorosa equality, de aquella on two época, la people noche que fixing el mundo broken se things detuvo. together. Cuando If she el ruido revealed cesó herself y as solo the existió la savior, the verdad, balance would tip. de repente, He would feel la indebted. habitación, And pride, el she estudio knew, desapareció. was a fragile thing El in olor a a man polvo who y just cuero lost fue his reemplazado inheritance. por el olor ozono Lucas de la appeared lluvia in the eléctrica doorway, y la rubbing tierra his mojada. eyes. El He wore the sonido same del clothes tráfico from lejano yesterday, se transformó wrinkled en el and weary. estruendo de un trueno Morning, cercano. he rasped. Roberto He cerró tried los to ojos smile, y la but memoria it was lo a ghost arrastró of hacia his atrás, usual warmth. violenta y Morning, vívidamente, Elena como si el replied, tiempo se turning on hubiera the kettle. plegado sobre sí I mismo. made coffee. Tenía You're an 34 angel, años he entonces. said, walking over to Estaba kiss her sentado cheek. en el suelo de la His lips were terraza, cold. empapado, He leaned against con the la counter, camisa pegada a la staring piel. at the small stack Había of mail perdido on un the contrato table. vital. I should check Se the sentía un accounts. fracaso. See where we stand Claudia with the estaba en shop Europa, supplies. de compras, Elena's heart lejos de su tightened. dolor. She knew what he Solo would Elena find. estaba en la casa. Arthur Sterling had Ella lo había connections with encontrado every allí, major bank in the tiritando city. de frío y de Lucas, miedo. she started, No le había but he was ofrecido already soluciones moving to his financieras, laptop. ni Just a palabras quick de aliento check, he corporativas. said, opening the Se browser. había sentado a He su logged lado, in, his en el fingers suelo tapping mojado, nervously on the ignorando keys. las normas de The loading jerarquía circle que ella spun misma for a few respetaba seconds, tanto. an En eternity el in the recuerdo, quiet room. Roberto Then podía the sentir message el calor popped del up. cuerpo de ella Account a través frozen de la pending ropa review. húmeda. Lucas Podía stared at the escuchar su screen. voz, He suave blinked, pero firme, refreshed the page. diciéndole que no The estaba message solo. remained. Señor He tried Roberto, another account. el dinero va y Access viene, denied. pero usted He let sigue out a aquí. short, humorless Siga laugh. aquí. He Esa didn't frase, wait, Lucas esa said, his simple voice frase hollow. había sido I el knew he ancla would, que lo but había salvado I de la didn't think he'd desesperación move this total. fast. Y en He's ese freezing momento de everything. vulnerabilidad The extrema, business account, cuando las my personal defensas estaban savings. bajas y el He's alma trying to estaba starve us expuesta, out. algo Elena había walked sucedido. over and placed No a fue un hand on plan, his shoulder. no fue una She could seducción feel the tension calculada. radiating Fue from his un momento de muscles, humanidad tight cruda. as steel cables. Se habían mirado We have y cash habían from the visto shop. el dolor del otro. We'll manage. Él había For how buscado long, consuelo. Elena? Ella Lucas había stood up, ofrecido pushing the compasión. laptop Y away en la as línea if it burned difusa him. entre el He began agradecimiento to y la pace the small necesidad kitchen. se habían He's not just encontrado. cutting me off. Roberto He's recordaba sending a ahora el message. tacto de su mano He wants en me su to come mejilla, crawling back. la sensación He de que wants por me to primera bring you vez to en him años and tell you it's
Alguien lo tocaba no para pedirle algo, sino para darle algo. Recordaba el beso, no como un acto de lujuria, but I can't let you suffer because of my stubbornness. Y recordaba la mañana siguiente, la vergüenza, el miedo, la decisión mutua de nunca hablar de ello, de enterrarlo bajo el silencio y el trabajo. Roberto abrió los ojos de golpe, volviendo al estudio. Estaba jadeando, como si hubiera estado bajo el agua. La fotografía temblaba en su mano. 18 años. Hizo el cálculo mentalmente. Rápido, frenético. Los hijos de Elena. Los había visto en la foto que ella escondió, la que él intuyó. Tenían 18 años. Eran gemelos. La fecha coincidía exactamente con esa noche de tormenta, 9 meses después. El aire se le escapó de los pulmones. No era solo una sospecha. Era una certeza que se asentaba en sus huesos con el peso de una verdad física.
The city no was eran bustling, los hijos de un empleado rushing to desconocido. jobs they hated, Eran suyos. worrying about La problems sangre de that su felt sangre small había compared estado to theirs. viviendo a pocos Elena kilómetros, watched Lucas creciendo from the sin su corner of her eye. conocimiento. He walked Llamando with his head mamá a la down, mujer que él avoiding había the gaze olvidado of conscientemente, passers-by. pero que su He felt corazón nunca exposed. había dejado To de the world, reconocer. he was still a sterling, Una lágrima but he knew solitaria he was rodó now por an su exile. mejilla, The cayendo shame of sobre the la physical cloak he fotografía wore. antigua. When they Mezclándose arrived at the con el shop, polvo del the tiempo. familiar smell of No oil era and tristeza, old wood greeted era them. un alivio It should doloroso, have been comforting. una validación de que Instead, su it vida felt like no a había cage. sido estéril, Lucas de went que straight había to the dejado una workbench, huella picking real up en el mundo, a loop aunque and a esa huella disassembled hubiera clock. estado oculta. His hands, El sonido de la usually so puerta steady, del trembled estudio slightly. abriéndose lo hizo He tried to fit a sobresaltarse. gear into place, Rápidamente, but it slipped, metió la foto clattering y el onto the diario en table. el cajón abierto. Damn it! Pero he no cursed, tuvo tiempo sweeping de the tools cerrarlo aside. antes de que He Claudia buried his entrara. face in his hands. Ella llevaba puesto I un can't traje even de fix día a simple impecable, mechanism. el cabello What kind of man perfectamente am I? arreglado. Elena Como si la moved noche around de the counter tensión nunca and stood hubiera behind him. existido. She didn't Traía speak. una bandeja con She café simply fresco, placed her hands on his intentando shoulders restaurar and el began orden to normal de las massage the cosas. tension away. Roberto, She could feel the pensé heat que of his querrías skin, café antes the de rapid salir. pulse in his Te neck. preparé el que te gusta, You are a man who is con un hurting, poco de she cardamomo. whispered. Su voz Give era yourself suave, grace, Lucas. demasiado suave, He called me this morning. como la de quien camina Lucas sobre said hielo into his delgado. palms. Roberto My se father, puso de pie he didn't rápidamente, yell. He just ocultando el stated cajón con facts. su cuerpo. He said the company's Sentía el stock is corazón dipping latiéndole en because la of the garganta. uncertainty of my No podía position. decirle nada He said ahora. I am hurting shareholders. No aquí. No He con made me ella feel like a mirándolo criminal con esa for wanting to be expectativa de happy. normalidad. Elena's blood ran Gracias, cold. Claudia. She Pero knew no the tengo stock hambre. was dipping. Claudia She had dejó la seen the bandeja en reports on una her mesa phone when she auxiliar y called se acercó Hawthorne. a él. It wasn't Sus because ojos of Lucas. escanearon el rostro It de was because Roberto, Vance Global had buscando started grietas. quietly acquiring Tibias shares, Polito, creating dormiste market bien, volatility. no realmente. Her father's company Tuve was maneuvering, sueños and extraños. Lucas was taking the Deberías blame. tomar algo The para irony was relajarte. suffocating. Puedo llamar She al was the doctor. cause of the pressure, No necesito and he un was the doctor. victim. Claudia, Lucas, necesito she said, her salir. voice trembling slightly. Ella dio un paso más, It's not your fault. invadiendo su espacio It feels personal. like it, he murmured. El aroma de su He perfume, turned on the stool caro y and took her floral, hands in his. de repente le His resultó eyes were asfixiante a red-rimmed. Roberto. Elena, Le I love you. recordaba a las flores More de than plástico. anything. But I can't Perfectas, pero ask you sin to vida. stay in this sinking Salir. ship. ¿A dónde, If my Roberto? father wants me to Tenemos la choose, cena con los maybe I should accionistas let you esta go. noche. So you can Es be safe, importante que estés so you don't get presente. dragged down ¿Qué with me. Astemos presents? The words hit her like a Juntos. physical blow. La palabra This was the juntos sonó ultimatum como una working its cadena. poison. Roberto He was la trying miró, to sacrifice y por primera himself vez for en her. años. Just La as vio she was claramente. planning to sacrifice No her vio a la truth for villana. him. Vio a He una thought letting mujer her go asustada. was an act of love. Vio el miedo en sus No, ojos. Elena El miedo said, a perder pulling el her estatus, hands away a slightly quedar to cup his expuesta, face. a quedarse You don't sola get to en make esa that mansión choice for enorme. me. That is Sintió my lástima choice. por ella, And I choose una you. lástima profunda Do you que le dolió understand? más que el enojo. I am not a passenger Claudia, in your life, hay Lucas. cosas que son más I am your importantes que partner. los accionistas. But I have nothing to ¿Qué give es más you, importante he que whispered. esto? I'm Ella broke. gestó alrededor, I'm disowned. abarcando la I'm casa, nothing. el lujo. You are everything. ¿Qué podría she ser countered, más tears importante pricking que lo her que hemos eyes. construido? You are honest. La verdad. You are Respondió kind. Roberto. You are real. Y su voz sonó ronca Money pero comes and firme. goes. Claudia Families retrocedió fade. un paso, But what we como have, si la that palabra is rare. fuera un insulto. Don't throw it away La verdad because es you were relativa, scared. Roberto. Lucas looked at La her, verdad es lo que searching for decidimos any sign mostrar of al doubt. mundo. He No found para none. mí. He No leaned hoy. forward and rested Roberto his se movió forehead hacia la against puerta, hers. I'm esquivándola. so scared, Elena. Claudia I extendió know, la mano she como breathed. para tocar su But I'm brazo, here. pero se They stayed detuvo a like that mitad for del a long camino, moment, dejando la breathing mano in colgando sync. en el aire. But over Lucas's inútil. shoulder, Si Elena's sales por eyes esa opened. puerta ahora, She looked at the sin phone sitting on the explicaciones, workbench. sin plan, It buzzed no sé qué va a silently. pasar. A text from Yo tampoco Hawthorne. lo sé The exactamente, board is ready for your admitió directive. Roberto, The Sterling deteniéndose en el umbral acquisition sin is at volverse. 49%. Pero sé que no puedo One more quedarme push, aquí and ni we un control minuto the más vote. sin hacer lo She que looked debo back hacer. at Lucas. ¿Y qué es lo He que was debes closed his hacer? eyes, Destruirnos, finding Roberto peace in cerró her los presence. ojos un instante. If she told him now, Quizás the peace salvarnos. would shatter. A mí, He would feel al menos. manipulated. Y He quizás would a feel like otros a pawn también. in her game. Salió del She couldn't estudio, do that to him. dejando a She Claudia had to sola con la protect him from bandeja the de truth café que se until he was enfriaba strong enough to rápidamente. stand beside her as Escuchó an sus equal, pasos bajando las not beneath escaleras, her as a decididos, beneficiary. rápidos. She made her decision. Claudia se quedó She would parada not en reveal medio her del identity estudio, yet. rodeada She would por el use her olor a power cuero y to secretos. stabilize the situation Miró el from the cajón shadows. entreabierto donde She would Roberto stop her había company escondido from crushing algo. Sterling La completely. tentación de
acercarse, giving them enough de rope to mirar, hang themselves, fue fuerte, but not enough pero to el miedo la destroy paralizó. Lucas's legacy Si entirely. miraba, confirmaría sus the peores invisible sospechas. hand that guided Si them no to miraba, safety. podría It was a mantener lonely la path. ilusión un poco más. She would have to bear the Se weight acercó of the secret lentamente, alone. I need extendiendo to la make a mano, call, pero Elena finalmente said la softly, retiró. pulling away. No estaba To my lista para cousin, la verdad. about some Roberto family bajó money. las escaleras Maybe we can get a principales, small loan tomando to las keep the shop escaleras de running. 2 en 2. Lucas looked up, Necesitaba hope aire. flickering in his eyes. Al llegar al You do vestíbulo, that? tomó Ask las your llaves de family su for coche help. deportivo. They owe me, Ignorando el Elena said, chofer her que voice esperaba steady. en la entrada It con wasn't a el vehículo lie, not blindado. entirely. Señor, Let me handle this. necesita que Focus prefocus on on the the watches. Preguntó el Let me chofer, fight this battle. sorprendido. Lucas No. hesitated. Hoy His conduzco pride yo. warred with his Salió a la necessity. calle sin abrigo. Finally, he A nodded. pesar del fresco Okay. de la mañana. Thank you. El motor Ay, del coche rugió. I don't know what I'd do Un without sonido you. agresivo que You'll rompió never la have to find tranquilidad out, del barrio she promised. exclusivo. She Roberto walked to the back condujo office sin destino and closed fijo the al door. principio, Her hands dejando shook que as las she manos dialed guiaran el Hawthorne. volante When mientras he su mente answered, her voice procesaba was el cold, terremoto commanding. emocional que acababa Mr. de Hawthorne, sufrir.
La imagen de los gemelos se superponía con la de la fotografía antigua. ¿Tenían su nariz? Tenían su barbilla. Como no lo había visto antes, la ceguera voluntaria era la herramienta más potente del ser humano. Había elegido no ver para no tener que responsabilizarse, para no tener que complicar su vida perfecta. Pero ahora la verdad había roto el dique. Condujo durante 20 minutos, alejándose de las zonas ricas, adentrándose en los barrios medios, donde los edificios eran más bajos y la gente caminaba por la calle. Finalmente, her voice cracking slightly. No sabía exactamente dónde vivía Elena, pero sabía la zona general. Había visto la dirección en los archivos de recursos humanos de la casa hacía años. Antes de que digitalizaran todo y borraran los accesos fáciles, preguntó a un vecino, diciendo que buscaba a una vieja amiga. Le indicaron una casa pequeña, pintada de azul claro, con geranios en las ventanas. Roberto apagó el motor. El silencio volvió. Pero era un silencio diferente, lleno de vida. Se escuchaban niños jugando. Una radio encendida. El sonido de una olla golpeando. Era el sonido de la realidad. Se quedó sentado en el coche, mirando la casa. Sus manos apretaban el volante con fuerza. ¿Qué iba a decir? Hola. Soy tu jefe y también tu padre. Arruiné mi matrimonio y descubrí que tengo hijos contigo. El miedo lo paralizó. No era miedo a Elena. Era miedo a Selena. Miedo a llegar tarde. Miedo a que lo rechazaran. Miedo a que los niños lo odiaran. Respiró hondo, cerrando los ojos, invocando la imagen de la noche de la tormenta, el calor de su mano, la promesa silenciosa de cuidado que se habían hecho sin palabras. No podía volver atrás. No podía volver a la mansión fría. Tocó el bolsillo de su chaqueta, donde había guardado la fotografía antigua. Era su prueba, su talismán. Salió del coche. El aire aquí olía a pan recién horneado y a gasolina. Caminó hacia la puerta azul. Cada paso pesaba una tonelada. Llegó al umbral y levantó la mano para llamar. Se detuvo un segundo. Escuchó voces dentro. Risas. Dos voces jóvenes. Su corazón dio un vuelco violento. Estaban allí. Estaban vivos. Eran reales. Roberto cerró los puños, sintiendo las uñas clavarse en las palmas. La emoción era tan intensa que le nublaba la vista. No era solo curiosidad. Era un amor repentino y avasallador que brotaba de una fuente que creía seca. Golpeó la puerta. Elena looked up at the sky. El sonido resonó en el pasillo interior. Esperó. Los pasos se acercaron. La puerta se abrió. No era Elena quien abría. Era uno de los chicos. Un joven de 18 años. Con sus mismos ojos, mirándolo con curiosidad y precaución. Si busca a alguien, Roberto abrió la boca. Pero las palabras se atragantaron. La realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Allí estaba, frente a frente con su legado, con su secreto hecho carne. Busco a Elena. Logró decir, su voz quebrada por la emoción. El joven lo miró, evaluándolo. Había algo en la postura de Roberto, en su traje costoso fuera de lugar en ese barrio, que generaba desconfianza. Mi madre estaba ocupada. Cuían la busca Roberto Trego saliva. Este era el momento, el punto de no retorno. Dile que es Roberto, Lucas said, his voice Roberto de la Casa Grande. He didn't look el joven frunció el ceño, reconociendo el nombre. Quizás lo había escuchado en conversaciones susurradas de su madre. Espere aquí. La puerta se cerró. Elena dried her hands slowly, expuesto al sol de la mañana. Roberto se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Había llegado. El objeto antiguo había cumplido su propósito. Había desencadenado la memoria, y la memoria lo había traído hasta aquí. Ahora solo quedaba esperar y enfrentar las consecuencias de 18 años de silencio. El suspense era insoportable. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Un latido pesado que resonaba en sus oídos. Escuchaba murmullos al otro lado de la madera, voces apagadas que subían y bajaban de tono. No podía distinguir las palabras, pero podía sentir la urgencia. Sabía que Elena estaba al otro lado. Probablemente con el corazón en la garganta, preguntándose por qué él, el señor de la mansión, el hombre que vivía en otro mundo, estaba allí,
If su she umbral. revealed it now, Después de after he had 18 been años de threatened, silencio after he had absoluto, sacrificed Roberto his cerró inheritance los for her, ojos y it dejó would que la look cabeza like reposara manipulation. contra la pared It would áspera. look like she had let La him textura suffer irregular just de to la prove a pintura le point. recordó lo It would lejos look like que estaba de la revenge. suavidad perfecta de su I had to hogar. protect us, Y en ese Elena instante, said, her voice mientras trembling. esperaba, She la couldn't verdad say sobre su more without matrimonio saying con Claudia everything. se desplomó By sobre lying, él con la fuerza Lucas de un stood up, veredicto final. the chair scraping No era harshly solo que against hubiera the floor. encontrado a sus hijos. I chose you over millions, Era que, Elena. al estar I allí, chose you over my parado en family. una calle común, I did that because bajo I el sol thought we were real, partners. se daba cuenta But de you're que la keeping mansión ya secrets. no era su Big casa. secrets. Era un And escenario. now my father is Claudia using era those su secrets to coprotagonista try to en una destroy obra me. que había He rubbed terminado his hace face, años, his voice breaking. pero que seguían I can't do representando this. por inercia. I can't por fight a miedo a war bajar where I el don't telón. even know who the enemy Pensó en la is. cara de Is Claudia it my esa father? mañana. Or En is su it intento you? The desesperado word por struck her like a normalizar lo physical imposible blow. con una taza She de saw the café doubt y in his una eyes. mención a los It accionistas. wasn't anger. It Ella was quería betrayal. mantener la She fachada. felt powerless. Sí, pero And él she ya no tenía realized then fuerzas that her para protection sostener las was paredes becoming de his cartón prison. piedra. As La long as she mentira was se había here, vuelto hiding her demasiado power, pesada. He would always vivir feel con like he was Claudia failing era to vivir provide, negando una failing parte to protect fundamental her. de su He would existencia. always be looking Era over his respirar aire shoulder, viciado en waiting una for the habitación other shoe sin to drop. ventanas. He Y needed to ahora, stand on his own. con la posibilidad He de la needed to verdad know he frente could a él, survive without la her, idea de without her regresar a money, esa vida le without her resultaba secrets. físicamente And she needed to nauseabunda. build her empire Sentía una without culpa the shadow profunda of por his el family's dolor que le prejudice causaría a hanging Claudia. over her every Sí. move. Pero esa She made the culpa era decision in that superada por la moment. necesidad It was the urgente de hardest thing she had autenticidad. ever done. No podía Harder than pedirle a facing his Elena que parents. aceptara su verdad Harder si than él hiding mismo the seguía letter in her viviendo bag. una mentira con She su had to let him esposa. go. La Not puerta because se she abrió de stopped nuevo. loving him, Esta but vez, because she era loved him Elena. enough to let him Se find había his own secado strength. las manos en el And she delantal. needed to find Un hers gesto without him nervioso que looking down delataba on su her from a turbación. pedestal she had Sus ojos secretly estaban built. enrojecidos. You're right, pero su Elena mirada said era softly. firme. She Protegida walked over por to una the table armadura de and placed her maternidad que hands on the Roberto wood, reconoció al steadying instante. herself. Era la You misma shouldn't have mirada to que fight había this visto war. en la foto, Not like la this. misma que lo había What does that salvado mean? años atrás. Lucas asked, pero ahora cargada sensing con the el shift peso in de her los tone. secretos guardados. The anger was fading, Ella salió al replaced by pequeño fear. porche. It means Cerrando I'm la leaving, puerta detrás she de sí said. con cuidado, The words felt como si quisiera like glass proteger a in her los que throat. estaban dentro de Lucas la stepped conversación back que as if she estaba had a pushed punto him. de ocurrir. What? Roberto, No. dijo Elena, ella, no. y su We voz can fix tembló this. ligeramente. We can return the money. No esperaba ver. We can. Nunca There's pensé que nothing to vendrías fix, aquí. Lucas. Lo She sé, interrupted, Elena. her voice gaining Yo tampoco strength. lo esperaba She hasta couldn't hace let him unas argue. horas. If he Respondió argued, él, she would break. enderezándose. You need to be free. Se sentía vulnerable, You need to rebuild your sin el life escudo de without- su riqueza, without me sin la complicating autoridad it. de su posición. Your family wants you to Solo choose. era un hombre frente Fine. a la mujer con la I'm que choosing for compartía you. el secreto I más don't want you grande to de su choose vida. for me. ¿Por qué Lucas estás shouted, aquí? Preguntó rounding ella, the table to grab bajando her la voz arms. para que los I chicos want you no to stay. escucharan desde I want us adentro. to fight together. Pasó algo en And la that's casa exactly Claudia. the problem. El nombre de Elena su said, esposa sonó tears como un finally recordatorio spilling over. doloroso. She didn't wipe Roberto them negó away. con la cabeza We aren't lentamente. fighting together. No pasa I'm nada fighting nuevo. for you, and Todos you're fighting sigue against igual. them. And in Y the ese middle, es el we're problema. losing us. Todo sigue You need to igual, know who you pero are yo ya without no me, puedo ser el Lucas. mismo. And I need to Elena know lo who miró I con am without confusión, you. That's cruzando los cowardice, brazos sobre he el whispered, pecho, his grip on un her gesto arms defensivo. loosening. You're No running entiendo. away. ¿Qué Maybe, quieres she decir? admitted. Roberto dio un paso Maybe hacia I'm giving ella, you the chance pero to se win. detuvo al ver la If I tensión en stay, sus you'll hombros. always wonder if you Respetó su succeeded because espacio. of you He estado or because of pensando, me. Elena, Because of my connections, toda la my noche, secrets. toda la I mañana, won't be that doubt he in your mirado mi mind. vida, She mi pulled away matrimonio, from him and y me he walked dado toward the cuenta de bedroom. que es una jaula. She didn't pack Una much. jaula dorada. She took a Sí, small suitcase pero una from the jaula al closet. fin y al cabo. She folded a Y no few puedo clothes, seguir simple encerrado things. allí. She Hablas left de the Claudia, gifts he had given her preguntó on the Elena, dresser. con un hilo She de left the esperanza money they had peligroso en la saved voz, together on the kitchen rápidamente counter. apagado por She el would take only her pragmatismo. memories. Roberto, The watch she had no fixed for puedes her. destruir tu vida The photo por, of them in the por park. un momento del The pasado. love that lived in her Tienes heart, una posición, which she couldn't una pack away no reputación. matter how hard La she reputación no me calienta Lucas por las followed her noches, to the doorway. exclamó He él, leaned against the con frame, una pasión que watching her sorprendió pack. a ambos. He looked broken. Bajó el tono If you walk out that inmediatamente, door, Elena, consciente de las I paredes don't know if I delgadas. can bring you back. Lo siento, I'm not asking you pero to, es la verdad, she said, Elena. zipping the suitcase. La reputación no me She hace stood up sentir and faced vivo. him. Lo The que distance tenía between them was only a few
Seni Alvar but it felt like Alvenar miles. aquí. You will be okay, Yes, Lucas. real. You are Lo que stronger tengo than con you know. Claudia es Stronger than your gestión. father knows. Es administración Prove de it to them. bienes. Prove it to No yourself. es vida. And what Elena about negó us? con la He cabeza, asked, his voice las lágrimas barely a whisper. comenzando a Is this acumularse the en end? sus ojos. Elena looked Eso at es him, fácil de decir memorizing para the ti. curve of his jaw, Tienes el poder. the color of his Si eyes. te separas, She wanted el to mundo tell te him, juzgará. wait for pero me. seguirás siendo When I el come back, millonario Roberto. I will be your equal Yo soy in la every empleada. way. But Si she esto couldn't. sale a la luz, Not yet. si se sabe I don't know, que los she said chicos, honestly. su voz se quebró. But right now, this is the Ellos only way I sufrirán. can protect you. La gente hablará. From them. Dirán And from cosas me. feas. She picked up No the quiero suitcase. eso para ellos. It felt light, Roberto but her sintió un soul dolor felt agudo heavy. en el pecho. She walked past Ella him estaba into the pensando living en los room. niños, He didn't en stop her. protegerlos. He stood Como in the siempre lo bedroom había doorway, hecho, watching Él her había go, estado like a pensando ghost en su haunting propia his own libertad, life. en su At the propia front verdad. door, Elena paused. Se dio cuenta de que Her su hand on the conflicto knob. interno no She podía wanted to turn resolverse around. solo con su She wanted to decisión. throw herself into his Tenía que arms considerar and el tell him impacto en everything. ellos.
Pero también sabía que no podía volver atrás. No quiero que sufran. But the image of his father's sneer flashed in her mind. Quiero estar en sus vidas. No puedo hacerlo si sigo casado con Claudia. Fingiendo que mi vida está completa cuando hay una parte enorme faltando. Si me quedo con ella, te estoy diciendo a ti y a ellos que no son importantes. Y lo son. Más de lo que puedo expresar. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó ella, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. ¿Vas a dejar la loudest sound sin más después de tantos años? Sí. She stood in the hallway for a moment, y la certeza en su voz fue absoluta. No puedo más con la mentira. No cries. Cada minuto que paso con ella ahora que sé esto, es un minuto robado a la verdad. Elena walked para ella. Es injusto para mí. Y es injusto para ustedes. Claudia merece saber que no la amo. Ustedes merecen saber que su padre no los olvidó. Solo estaba ciego. Elena miró largamente, buscando alguna duda en sus ojos. Alguna señal de que esto era un capricho pasajero. Una crisis de mediana edad. Pero solo vio una tristeza profunda y una resolución inquebrantable. Así lo haces. No habrá vuelta atrás. La mansión se sentirá más vacía que nunca. Te quedarás solo. Ya estoy solo. Elena, susurró él, con una voz cargada de dolor. Estoy solo en medio de una multitud de empleados y en una cama grande con una mujer que no me conoce. Prefiero la soledad real a la compañía falsa. El viento movió las hojas de los árboles cercanos. Elena un susurro que llenó el silencio incómodo entre ellos. Roberto sintió que estaba poniendo su corazón en una bandeja, ofreciéndolo sin garantías de ser aceptado. Era el momento más vulnerable de su vida. Había dejado atrás el orgullo, el estatus, la seguridad financiera y emocional que representaba su matrimonio. Estaba apostando todo a una verdad que apenas comenzaba a comprender. Necesito tiempo. Dijo Elena finalmente, con voz suave. No puedes simplemente aparecer y cambiar todo. Los chicos, ellos no saben. No quería que se sintieran menos por no tener un padre presente. Lo entiendo, dijo Roberto, asintiendo. Elena no les diré nada todavía. No quiero confundirlos. Solo necesitaba que tú supieras. Que supieras que no voy a volver a la mentira. Voy a hablar con Claudia. Hoy mismo. Elena dio un paso atrás, apoyándose en la puerta cerrada. La noticia la golpeaba con la misma fuerza que a él. Hoy tan rápido. Si espero, perderé el valor. Y necesito hacerlo por respeto a ti. No puedo seguir yendo a casa y actuando como el marido perfecto mientras sé que tengo una familia aquí. Sería una hipocresía que no puedo tolerar. Elena bajó la mirada, mirando sus manos trabajadoras. Tengo miedo, Roberto. No por mí, por ellos. El mundo es cruel. Los skyscrapers, respondió él, extendiendo una mano pero sin tocarla, solo ofreciendo presencia. Pero yo tengo recursos. No solo dinero. Tengo influencia. Puedo protegerlos. Puedo asegurarme de que nadie los lastime. Pero para hacerlo, tengo que ser libre. Tengo que ser honesto. Elena levantó la vista. Había una lucha interna en sus ojos, similar a la que Roberto había experimentado esa mañana. El miedo a lo conocido versus el miedo a lo desconocido. Finalmente, asintió levemente. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, sé cuidadoso. No los uses como arma contra Claudia. Esto es entre nosotros, entre tú y yo y el pasado. No involucres a los chicos en la guerra de los adultos. Nunca, prometió Roberto, con una solemnidad que hizo que Elena creyera en sus palabras. Ellos son lo único puro en todo este asunto. No permitiré que el barro de mi matrimonio los salpique. Roberto sintió un peso lifting de sus hombros. Había verbalizado su decisión. Había cruzado el puente. Ya no había marcha atrás. El conflicto interno había terminado, dando paso a la acción externa. Sabía que la conversación con Claudia sería devastadora. Sabía que las noticias correrían, que los amigos lo criticarían, que los socios se preocuparían. Pero nada de eso importaba comparado con la sensación de estar alineado con su propia conciencia. Tengo que irme, dijo Roberto, mirando su reloj, aunque el tiempo ya no le importaba. Tengo que prepararme. Me llamó Elena antes de que se diera la vuelta. Él se detuvo. Sí, tailored and sharp. A far cry from the mended dress she had worn to the Sterling Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Roberto. Gracias por esperar. Por protegerlos hasta que yo fuera capaz de ver. Vance se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Cada paso se sentía más ligero, pero también más definitivo.
I'm coming. Al vehículo. The boardroom No was a miró cavern hacia of atrás. polished mahogany Sabía and que si soft miraba la lighting. casa azul, 12 men and podría women dudar. sat around the table, Miró hacia el frente, all older than hacia her, el camino que lo all llevaba de seasoned vuelta a la veterans of the mansión. industry. Pero esta When she vez no entered, volvía a the casa. conversation died Volvía para instantly. cerrar una puerta. There was still skepticism Arrancó in the el room. motor. They El saw her rugido del age. coche sonó They como saw un her grito gender. de guerra en la They calle did not see tranquila. the air. Condujo They de saw the regreso. girl. Pero la remembered ciudad the le quiet parecía beneficiary diferente. who had stayed Los in the colores shadows eran for más years. vivos. Los They did sonidos not know más about the nítidos. watchmaker's daughter, Era la who percepción had de learned the alguien value que ha of decidido every dejar de second. sobrevivir Elena y took her empezar a seat vivir. at the head of the El table. trayecto de She regreso placed se a le single hizo folder eterno. in front of her. Cada semáforo Good en morning, rojo era she un said. recordatorio Her de que no voice was podía calm, controlar todo, projecting de que effortlessly tenía to que the back of the esperar, room. de que la vida Let's tenía discuss su the propio quarterly ritmo. acquisitions. Cuando finalmente Mr. vio los Henderson, the portones de la senior board mansión, member, sintió cleared una his throat. opresión en el He pecho. leaned forward, La his hands estructura clasped. imponente, Ms. las columnas Vance, blancas, with all due los respect, jardines some of us are perfectos. concerned about Todo your le strategy parecía ahora un regarding mausoleo. Sterling Industries Estacionó el coche en You've la been entrada, buying their bonds ignorando el aggressively, garaje. but you haven't Quería called them entrar in default. directamente. You're El holding a chofer lo losing miró hand. sorprendido. Why? Pero Roberto Elena hizo un opened the gesto folder. para que no se acercara. She didn't look at Henderson Necesitaba immediately. hacer esto solo. She let the Al silence entrar, stretch, el just for a silencio de la moment, casa lo golpeó asserting de her nuevo. control. Pero ya It's no le not a parecía losing paz, hand, Mr. le Henderson. parecía complicidad. It's an investment in Claudia stability. estaba en la sala, If Sterling hablando por collapses, teléfono. it creates a Al vacuum verlo in the entrar, market. colgó Competitors rápidamente. will rush in. Su rostro era Prices una will máscara de volatility. preocupación By holding the controlada. debt, we Roberto, control the pace of llegaste. their restructuring. Estás bien, te But fuiste you're sin propping decir up a nada. competitor. Roberto se Henderson quitó la pressed. chaqueta y It la doesn't dejó make sobre el financial respaldo de sense. una silla. Unless there's Un something gesto else. informal que irritaba Elena a looked Claudia. up, meeting his Necesito gaze. hablar contigo. Her eyes were steady. Claudia. Business Ahora, is not just about ella notó el numbers. tono. It's about Se puso de ecosystems. pie, We don't alisando want a su dead falda. competitor. ¿Qué pasa? We want a Ocurre partner algo who con la knows their empresa. place. No es la She empresa. slid a document Es across the nosotros. table. Claudia Here se are the quedó projections. quieta. El By aire en la Q4, habitación our pareció holding in volverse Sterling sólido. will give us voting rights on Nosotros, their board. ¿qué tiene We nosotros won't que no destroy puede them. esperar a la We will cena? refine them. No puede And esperar in ni un doing minuto so, we más, secure our own dijo supply Roberto, chain. It caminando was a hacia ella. half-truth. Se The detuvo a logic una was distancia sound, segura, the projections pero su accurate. presencia But llenaba the el motivation espacio. was buried deep He estado beneath layers pensando of corporate speak. mucho hoy. She wasn't sobre doing nuestra this for vida, the supply sobre lo chain. que somos. She was doing it Ya to hablamos de ensure esto that esta when Lucas mañana, finally stood dijo up, ella, the con ground voz beneath tensa. him wouldn't crumble. Dijiste que She was building necesitabas a safety espacio. net. He Te didn't lo know estoy existed. dando. No es Henderson espacio lo studied que the necesito. document. Claudia. He looked at the other board Es honestidad. members. They No no puedo puedo ser ser honesto honesto mientras mientras mantengamos Finally, esta fachada. Henderson nodded slowly. Claudia dio un paso Very atrás, well. como The si le hubiera strategy sacado holds. un arma. Good. Fachada, ¿de Elena qué said, estás hablando? closing the Tenemos folder. todo. Meeting Somos adjourned. envidiados. As the board members Somos filed respetados. out, Elena remained Somos seated. actores. The Corrigió adrenaline Roberto, faded, con leaving suavidad behind pero the con familiar firmeza. ache in her chest. Y yo ya no She quiero had won them actuar. over. Me cansé, She had proven her Claudia. competence. Me cansé de But fingir there was que no one somos to celebrate felices with. cuando nos hemos No one to convertido en share the extraños victory. que comparten She una picked up her dirección. phone and Es scrolled por to a otra mujer, contact she never preguntó called. ella de repente, Lucas. con los ojos She hovered over the estrechados. name for a second, La sospecha, then locked the el miedo al screen. escándalo. Later that Todo evening, salió a la the office was superficie. empty. Roberto The cleaning Duro and crew Segundo. moved quietly in the Decir la halls. verdad completa Elena ahora sat at sería her demasiado desk, cruel. the glow of the demasiado computer pronto. monitor illuminating Pero no her podía face. mentir. Hawthorne No es por sat otra opposite mujer, her, Claudia. viewing a stack of Es por mí. reports. Es The porque me he supplier dado agreement cuenta is de que no te finalized, amo como se Hawthorne debe said, amar a una sliding a esposa. paper toward Y tú her. no me amas a The mí. small watch Nos component amamos como manufacturers socios, in the como amigos district. quizás, We pero own no them como now. pareja. Elena Y picked eso up the no es paper. justo para These ninguno were de the los suppliers dos. Lucas used. Claudia sintió que el The suelo ones se his father movía had bajo sus threatened to pies. cut off. No era Will la they continue infidelidad to lo que le supply dolía Sterling's más. independent Era el retailers? rechazo a la estructura Yes, que había Hawthorne construido confirmed. con tanto Under cuidado. the new contract, ¿Quieres they are divorciarte? obligated to fulfill Preguntó, all y su existing voz sonó orders, pequeña, no matter who frágil. places them. Sí, Elena let Respondió out a Roberto. breath. She didn't know La she was palabra holding. cayó como una sentencia. Keep it Claudia anonymous. se llevó la mano al Use the pecho, shell company. como si le faltara Elena, el aire. Hawthorne said, Así, his tone sin shifting más from después lawyer de to 15 friend. años, por How una long crisis can you keep this existencial. up? No You're es running una a global crisis. conglomerate by Es una day revelación. and playing Y guardian angel necesito by hacerlo night. con dignidad. You haven't slept more Sin than peleas, 4 hours a night sin in escándalos months. públicos si I podemos sleep enough, evitarlo, she said, pero though the necesito dark mi circles libertad. under her eyes Claudia lo betrayed miró her. con una mezcla How is de he? ira
y dolor. Hawthorne hesitated. Libertad para hacer He que knew how para irte dangerous con this quien question Roberto no was. respondió. He's struggling. Guardar el The secreto shop de los is open. niños era He's crucial working por 18 ahora. hour days. Eso no He importa fixed the ahora. roof himself. Lo que when it importa leaked. es que no puedo He seguir refused aquí. a loan from his Prepararé father's los associates papeles. last week. Te dejaré la He's casa, proud, si Elena. la quieres. He's doing it all Todo on lo his que own. necesites. A smile No touched quiero tu Elena's dinero, lips, sad and Roberto. proud. Quiero He mi always vida was back. stubborn. Quiero lo He que asks about prometimos. you, Hawthorne Lo que added prometimos softly. era un sueño Not que ya no directly, existe. but I hear Dijo things. él, con He tells tristeza clients he's genuina. waiting for a Lo specific siento, part. Claudia. A rare spring. De verdad lo He says siento. it takes time to Pero no find the puedo right vivir fit. una mentira ni Elena un día looked down más. at her hands. Se dio la vuelta They y were comenzó a manicured now subir las smooth, escaleras but she hacia su remembered the habitación oil para stains, hacer una the maleta. calluses from the tools. Claudia se quedó sola Tell me en la he's sala, eating. rodeada por alive, el lujo que de Hawthorne said. repente se But sentía he's hueco. lonely.
Roberto había cruzado la línea. Elena stood up El and walked back conflicto to the interno window. había terminado. The city lights y las twinkled consecuencias like distant externas stars. acababan de comenzar. I can't go back yet, La Hawthorne. fachada se había roto. Not until the merger Y mientras is complete. Roberto empacaba lo Not until esencial, his father sintiendo el understands that peso de la power libertad isn't y la inherited. culpa mezclados. It's earned. Sabía que If lo I más go back difícil now, aún estaba Lucas por will venir. always wonder if Pero he por succeeded primera vez because en of me. 18 años, He needs to know he estaba can stand mirando alone. hacia el futuro. And when he No knows hacia el the relojes truth, de lujo, Hawthorne los asked, regalos que when Claudia he le knows you había own the dado en ground he was aniversarios standing on, olvidados. then Todos he'll se know I quedaba didn't allí. save him. Pertenecían Elena a la said, her casa, voice firm. pertenecían I al just cleared the personaje path. que había He interpretado, walked it. no al hombre She que turned ahora back to the respiraba desk. con dificultad There's the bajo el industry peso de su summit next propia week. libertad. The Sterlings Pasó la will be mano there. por la superficie They're de la desperate cómoda, for new investors. donde una foto They enmarcada don't los know the mostraba a primary ambos investor sonriendo is en me. una playa del Are you attending? Mediterráneo. Yes, Recordaba Elena ese said. día. It's time. Había hecho calor. The week leading El up vino to the había summit sido bueno, was a blur pero of incluso preparations. entonces, en Elena esa chose imagen her attire congelada de carefully. felicidad perfecta, Not the humble dress sus of the ojos no past, sonreían del not the todo. overly aggressive Había una power distancia suit en of su the mirada boardroom. que ahora, Something con la elegant. perspectiva del dolor, Something that le commanded resultaba respect obvia. without shouting. Descolgó She el marco practiced y her lo dejó speech in boca the mirror, abajo sobre la watching madera. her own eyes. No quería llevarse She needed to be recuerdos cold falsos. enough to be taken Abajo, seriously, el but silencio warm de la enough to be casa había trusted. cambiado de She textura. needed to be the air Ya they no era el needed, silencio de la not the girl they expectativa. rejected. Era el On the silencio morning del of the duelo. summit, Claudia the air was seguía crisp. sentada en el The sofá del venue was a salón, grand hotel pero la ballroom, postura erguida se filled había with the elite derrumbado. of the business world. Tenía los codos apoyados en Chandeliers las cast a rodillas warm y la glow cabeza over the entre las crowd. manos. Waiters No circulated lloraba. with champagne. Las lágrimas vendrían Elena después, arrived late, en la letting privacidad the de la buzz of the noche, room build cuando las before her paredes no entrance. pudieran She escuchar. stood in the shadows Ahora of the había balcony, una frialdad overlooking the operativa, floor. una She saw them necesidad de immediately. procesar el colapso de Arthur su and mundo Margaret sin perder Sterling la stood near the compostura. center. Escuchó los surrounded pasos by de a group Roberto of en la potential escalera. investors. Eran They pasos looked pesados, older than she remembered. arrastrando el peso de The la arrogance maleta. was still there, Cada but it escalón was crujía frayed at como the una edges. protesta de la casa Arthur's misma, suit was como slightly si la less estructura pristine. supiera que se Margaret's estaba smile vaciando de didn't su reach her alma eyes. principal. They were hunting. Claudia levantó la And then she cabeza saw him. cuando él apareció en el Lucas. vestíbulo. He stood La slightly imagen de apart from his Roberto con una parents, sola maleta holding de a mano, glass of water. sin chofer, He looked sin tired. escolta. His suit Era la was the prueba same one física he de had que worn esto to the no dinner era un months berrinche ago. temporal. But he wore it with Se a iba new de kind verdad. of dignity. ¿Ya está He todo? wasn't slouching. Preguntó Claudia. He wasn't hiding. Su voz sonaba He was ronca, listening. He was desgastada learning. por el esfuerzo de Elena's contener heart el grito hammered que against her luchaba por ribs. salir. It took Sí, every ounce of her respondió willpower Roberto, not to run down the deteniéndose a stairs pocos and metros throw de her ella. arms around him. No se acercó. She gripped the railing, Sabía que her knuckles cualquier white. contacto físico Not yet, ahora she sería told una herself. intrusión. Watch. Una violación A del man nuevo beside her espacio on the emocional balcony que lo cleared his separaba. throat. Solo lo Impressive necesario, turnout, isn't it? y el resto que Everyone hago is con waiting tus for the cosas, keynote lo speaker. que quieras. The mysterious Denalo, head of Vance Tiralo Global. Gardolo. No Ya one no has me seen her in pertenecen. public before. Claudia Elena asintió didn't look at lentamente, him. absorbiendo la Anticipation is a magnitud del powerful despojo. tool. No They era say solo la she's ropa, ruthless, era the la man identidad. continued. Bought Al out dejar half las the cosas, district's suppliers él se estaba overnight. despojando de Some ser el say señor she's de la going to casa. announce a merger ¿A dónde with vas, Sterling today? Roberto? Save them Preguntó from ella. bankruptcy. Y esta vez Elena hubo un finally temblor looked at genuino him. en su voz. Or maybe she's No going era to la teach them esposa how to save exigente. themselves. Era una mujer She checked her preguntando por watch. el paradero de It was alguien time. a quien creía She conocer. adjusted her jacket, No took a puedes deep ir a un breath, hotel. and stepped out of Yes, the yes, shadows. indigno. She Tengo walked un down the grand apartamento en la staircase, ciudad. her Uno heels clicking pequeño. rhythmically Lo on the compré hace marble. años para The la sound was empresa, subtle, pero the está heads amueblado. began to turn. Iré allí. There was a Un presence in the room apartamento, that shifted the repitió ella, atmosphere. como si la People palabra stopped fuera talking. extranjera. Whispers rippled Así through que the ya crowd. lo tenías Who's that? planeado. Is Esto that no fue her? una revelación The de Vance hoy. heir? Fue Elena una kept her eyes planificación. La forward. sospecha volvió She a didn't look encender at the sus ojos, Sterlings. pero She estaba didn't look at apagada por el Lucas. cansancio. She walked toward Roberto the negó stage. con la cabeza. As she ascended No lo the planeé. steps, she felt the Claudia. weight of the moment. El apartamento This was existe the por culmination of logística, months of no por sleepless infidelidad. nights, of Hoy loneliness, fue la primera of vez que strategic decidí maneuvering. usarlo para mí. She reached the No hay podium. otra mujer The microphone esperándome was en ese adjusted for her apartamento. height. No hay She looked nadie, out at the sea of solo faces. yo. She Claudia saw lo Arthur estudió, Sterling stiffen. buscando la mentira She en sus saw Margaret's pupilas. eyes widen Quería slightly. encontrarla. And she saw Quería Lucas. tener un motivo He was staring tangible at para her, his odiarlo, glass para halfway to his convertirlo mouth. en el villano de He la didn't historia recognize y her ella at en la first. víctima inocente. The woman on the Pero stage la was honestidad brutal confident, de Roberto le powerful, negaba radiant. ese consuelo. She was not the El girl problema who no had era
otra persona. Era la ausencia de amor entre ellos. But then her eyes met Eso his, dolía más que just for a cualquier second, traición pasional. and she saw the Una flicker traición of se recognition, puede perdonar, the confusion, o al menos the entender hope. como un error Good humano. evening, La Elena ausencia said, de amor her es un voice vacío que amplifying no se through the puede hall. llenar. I am Me Elena estás Vance. dejando porque ya no Thank me you amas, for coming. dijo The ella, room was no como silent. pregunta, She sino paused, como letting her afirmación. name settle. Te dejo porque She nos saw Arthur estamos lean haciendo toward daño Margaret, al fingir que sí, whispering urgently. corrigió él They knew the suavemente. name now. Te They knew the mereces a power alguien it que te held. mire y sienta We are fuego. gathered here to Claudia. discuss the future of Yo our ya solo industry, siento cenizas. Elena Y continued. tú mereces A más que future built cenizas. on innovation, Ella soltó una resilience, risa and amarga, integrity. seca. Too often Que noble we de tu rely on parte. legacy. We Decidir por rely mí. on names. Decidir But que names are merezco. just labels. No decido Value por is ti. created by action. Decido por mí. She glanced Y al down at her hacerlo, notes. te though she libero a didn't ti need them. también. Tonight, Claudia se Vance puso de Global pie. is announcing a Caminó new hacia initiative, él, deteniéndose partnership justo al program límite for de su independent espacio retailers. personal.
We Lo believe miró a in los supporting ojos, those who build with buscando their al hombre hands, con el que se who había fix what is casado. broken. ¿Alguna Create vez me value amaste from o todo nothing. fue una mentira She desde looked el directly principio? at Lucas Roberto again. sintió que esa He had lowered pregunta his era la glass. más difícil de He was todas. standing taller now. No quería He herirla understood. más, pero This la wasn't verdad just a era el business único regalo que announcement. podía darle It was a ahora. message. Te amé a I mi see you. manera. I Te believe amé in como you. se ama a We una will not be compañera de acquiring viaje, Sterling Industries, pero confundí la Elena compañía said, con her el voice amor clear. y la We will be comodidad con offering la them a line felicidad. of credit. Eso fue mi Conditional error. on restructuring. No fue mentira Conditional entonces, on merit. pero lo A sería murmur ahora went si me through the quedara. crowd. Claudia Arthur cerró los Sterling ojos un looked pale. instante. He had Aceptando expected a el takeover. takeover. He had Asintió expected una destruction. vez, dos Instead, veces. He was being está offered bien. a lifeline, Beat. but one that came Las with palabras strings. fueron simples, Strings that pero demanded cargadas de change. una despedida Elena definitiva. stepped back from the podium. Roberto ajustó el The agarre applause en el asa began, de la slow at maleta. first, then roaring. Sentía que debía She decir didn't algo smile. más. Algo She que nodded suavizara la politely dureza and del walked off the momento, stage. pero las She didn't palabras se le stop for agotaron. interviews. Gracias, She didn't Claudia, stop for handshakes. por los años, She walked por lo toward que the exit. construimos. She knew No me Lucas des would las follow. gracias, She murmuró knew the ella, questions would come. dándole la espalda. The secret was out. Las gracias The son game para had los changed. favores, no She para las pushed open vidas the heavy compartidas. doors and stepped out Solo into the vete cool antes de night que air cambie of de the hotel opinión y te terrace. odie demasiado She para walked to the dejarte railing, salir. looking out at the Roberto city. respetó su She deseo. heard the door open Se giró behind hacia her. la gran puerta de Footsteps. entrada. La Hesitant mano at le first, tembló then ligeramente faster. al tocar el pomo Elena, de bronce. the voice broke Era her frío heart. al tacto. She turned Al around. girarlo, Lucas el mecanismo stood there, hizo un breathing clic sonoro heavily, que resonó as en el if he had vestíbulo run como all un the way disparo. from the ballroom. Empujó la He puerta. looked at her, El aire searching de la her noche face, entró, trying to fresco y reconcile libre, the woman in the power contrastando con suit el with aire the girl who had acondicionado left y him in the estancado rain. del interior. You, he whispered. Dio un paso hacia It el was you, exterior, the luego investor. otro. The Se Vance detuvo heir. en el umbral Elena y miró nodded. hacia atrás una She última didn't try to vez. hide it anymore. Claudia seguía de Yes. espaldas. All this Inmóvil, time, Lucas una said, silueta his voice elegante y trembling with solitaria emotion. recortada contra You la knew. luz tenue del You salón. knew everything. Era la And imagen you let de su me. pasado. You let me struggle. Cerró la puerta I let suavemente, you stand, sin hacer Elena ruido, corrected para gently. no perturbar su I couldn't dolor. give you the answer, El Lucas. camino hacia el coche You had se to le find hizo it infinito. yourself. El If I had jardín, told you, usualmente you would have never impecable, known if you were strong parecía hostil enough. bajo la luz de la Lucas luna. took a step closer. Las sombras de los The árboles anger se was alargaban there, como but it was dedos mixed with awe. acusadores. You Al saved my llegar al family. vehículo, You saved dejó the la shop. maleta en el asiento You del saved me. copiloto y se I sentó saved al the business, volante. Elena said. No arrancó el You motor saved yourself. inmediatamente. You Se refused your quedó father's allí, help. con las You manos worked sobre el 18-hour volante, days. respirando. You kept your El integrity. silencio del That was coche you, era Lucas. diferente al silencio Not de la me. casa. Lucas shook Era un his head, silencio de movimiento tears welling in his potencial. eyes. Miró el Why reloj didn't you del tell me? tablero. Why did Lost you once leave? to la noche. Because I needed Hace you to 2 know that I horas. wasn't leaving Estaba you. desayunando con Elena said, Claudia, her voice fingiendo cracking. normalidad. I was leaving the situation. Ahora era un hombre I divorciado needed en to la become práctica. someone who could Sentado stand en su beside coche you frente a la without casa que ya no overshadowing era you. su hogar. I needed to be La your magnitud equal, del cambio lo not your mareó. savior. Sintió Not your náuseas. burden. Apoyó Lucas la closed frente the contra el distance between volante, them. cerrando He los reached out, ojos. his hand La hovering culpa near lo her golpeó face, con fuerza. afraid she might Había disappear. sido demasiado You're duro. still Elena. Podría haberlo hecho I am, mejor, pero she luego whispered. recordó la And I'm still sensación de yours. asfixia en el If estudio. you'll have me. La foto de los Lucas gemelos, let out a sob, la verdad a de sound Elena. of pure relief, No, and no pulled her podía into his haberlo hecho arms. mejor. He held her Tenía tightly, que ser así de as if he radical were para afraid ser the real. wind would blow her Arrancó away. el motor. Elena buried El her rugido face in suave his del shoulder, vehículo rompió breathing la in the quietud scent del of him. barrio. It was Puso the el same coche scent en as marcha y before. comenzó a Soap alejarse. and wooden home. Miró por el I espejo hated you, retrovisor. he whispered into La her mansión hair. se hacía más For a while. pequeña. I Las hated luces that de you las left, ventanas pareciendo but I never ojos que stopped lo loving observaban you. partir. I know, Una Elena ventana en said, el piso holding him just superior as se tight. encendió. I never Sería stopped Claudia either. o sería They stood algún on the empleado terrace, alertado por el wrapped in ruido each no other, importaba. while the party Ya no era continued su inside. responsabilidad The vigilar world esas was still luces. turning. The Salió a la Sterlings calle were still principal, inside, acelerando grappling with the new gradualmente. reality. La The ciudad market se would still extendía ante fluctuate él, tomorrow. un mar de But luces in this moment, artificiales. none of that mattered. ¿A dónde iba The realmente secret al was out. apartamento? The barrier Sí, was gone. pero eso They era were solo no un longer lugar the físico. heir and the watchmaker. Mentalmente, They were just estaba two en un people territorio who had found their way desconocido. back to each other No through tenía the mapa dark. para esta nueva Elena vida. pulled back No slightly tenía to look at guión. him. Por It's primera going to be vez en hard. décadas, Your father, el día de he mañana won't no like estaba this. agendado. Let him not Esa like it, libertad era Lucas said, aterradora. wiping his eyes. Condujo sin I rumbo don't work fijo for him durante anymore. unos minutos, I work for us. dejando que el paisaje Elena
urbano cambiara de los distritos financieros a las zonas residenciales más densas. Necesitaba sentirse cerca de la gente real, lejos de las torres de cristal. Elena said, Pensó en Elena. Pensó en los chicos. Una punzada de ansiedad le recorrió el estómago. ¿Qué pasaría mañana? Podría verlos. Elena lo permitiría. Había prometido no involucrarlos en la guerra con Claudia. Pero su presencia en sus vidas era inevitable ahora. Tenía que ser cuidadoso. No podía llegar como. El padre pródigo con regalos caros. Tenía que llegar como un extraño que quiere conocerlos. Eso requería paciencia. Algo que su vida de ejecutivo no le había enseñado a tener. El teléfono móvil sonó en el asiento del pasajero. La pantalla iluminada mostraba. The events of the previous night felt like a dream. Roberto la miró vibrar durante unos segundos. El impulso de contestar fue fuerte. El hábito de responder siempre, de estar disponible, de solucionar problemas. Pero dejó que sonara.
Dejó que la llamada se fuera al I've worked buzón. the floor. No podía I know the hablar con machines. ella ahora. This plan Cualquier works. cosa que dijera The sería shareholders looked at malinterpretada o Lucas. dolería más. They knew him as the son who Necesitaba walked away. silencio. Seeing him Necesitaba here, dejar que el advocating corte for sanara Elena's antes de plan, tocarlo. shifted the El dynamic. teléfono dejó de It sonar. wasn't just an Un outsider mensaje de imposing texto change. llegó inmediatamente It was an insider después. validating it. No lo leyó. Henderson Apagó el looked between teléfono them. y lo We guardó stand en la together guantera. on this? Era un We acto stand together, simbólico. Elena said Cortar el firmly. cordón umbilical Or we all digital fall que lo separately. unía a su vida The anterior. choice is yours. Llegó al There was a edificio long del pause. apartamento cerca de la Finally, medianoche. Henderson nodded slowly. Era un bloque moderno Very pero well. discreto. We will Sin approve the porteros de restructuring. gala. Sin As they fuentes left the room, monumentales. Elena let out Pagó a el breath she alquiler had con been dinero holding. de la empresa That was hacía close, años she y nunca admitted. lo usó. You were brilliant, Subió en el Lucas ascensor said. hasta el piso But 12. you didn't have to do it La alone. llave abrió la puerta I'm con un learning chasquido that, limpio. she said. Entró Over y the next encendió few la weeks, luz. the rhythm El of their espacio life era settled minimalista. into a new pattern. Un sofá, They worked una long mesa, days, una often cama, late into the night. una cocina pequeña. Elena's reputation Olía a in the market cerrado, solidified. a polvo. She No wasn't había just the fotos heir. en las paredes. She was the No architect había of the recuerdos en turnaround. los estantes. Articles were written Era un about her lienzo en strategic blanco. genius. Roberto dejó They la praised maleta her en el vision, suelo her grit. y se dejó They caer didn't en el know sofá. about the sleepless El nights, cuero estaba the frío. doubts. Se The quitó tears los shed in the zapatos car y on the way estiró to las the piernas. office. El But Lucas cansancio knew. físico era One abrumador. evening, they stayed Pero su late at mente the corría a office. toda The city velocidad. lights twinkled Se below. levantó y caminó hacia Elena la was ventana. reviewing a final La vista report era on the diferente Sterling aquí. merger. No se It was veían complete. jardines privados. The company was Se veía saved, la ciudad restructured, viva. and poised Gente for growth. caminando tarde. She closed the Taxis folder cruzando. and leaned back in her Luces de chair. apartamentos donde It's done, otras she personas said. vivían otras Lucas vidas. looked up from his own Se work. sintió parte de What eso. happens now? Por primera vez. Now, Elena Puso la said, mano en el standing cristal. up and walking to the Estaba window. solo. We Real decide men what we solo. want. No The había company is empleados stable. para llamar. I don't need No to be había here esposa 18 quien hours a day consultar. anymore. No había Do you hijos wanna en la step otra back? habitación. Lucas asked, Solo él y coming sus to stand pensamientos. beside her. La I wanna soledad le live, pesó en los Elena hombros said. como un I abrigo de spent so plomo. much time Había building a cometido future un that I error. forgot Era to be esto mejor present que in la the jaula present. dorada. I Recordó wanna la fix cara de los watches chicos again. en la puerta I de wanna Elena. cook dinner. I Recordó wanna la walk in promesa the de park verdad. without checking my Sí, phone. era mejor. Lucas smiled. La soledad I can arrange honesta that. era preferible The a la shop is still compañía there. falsa. It's Se quiet sirvió without un you, vaso though. de agua de la It cocina. won't be anymore. El grifo Elena goteaba. promised. Un She sonido turned to irritante face que en la him. mansión But I need you habría to sido understand arreglado en something. 5 I minutos will por always el have this mantenimiento. power. The Aquí, money, the influence. era su It's responsabilidad. part of me now. Sonrió I levemente. can't give it back. Una Will that bother responsabilidad you? real. Lucas thought Mañana for a moment. tendría que llamar a He un looked out at the fontanero. city, then back Mañana at her. tendría que comprar It bothered comida. me when it was a secret. Mañana tendría que It bothered decidir me qué when hacer I con felt su tiempo. powerless. Se llevó But el now, vaso a la now it's boca y just a bebió. tool. El Like agua a estaba hammer. fría. It depends on who refrescante. holds it. Volvió You hold al it with sofá y care. se recostó, So no, it mirando doesn't el bother techo me. blanco. As La long as we imagen hold de it Claudia together. llorando en el Elena sofá felt a apareció tear en slip su down her mente. cheek. Le dolió. She wiped it away No quickly. quería ser el You causante have de no su idea dolor, how much I pero needed to sabía hear que el that. dolor era I think I inevitable. do. Era el Lucas dolor said, del pulling her crecimiento, into a hug. el dolor de Because I separar needed dos to say vidas it. que se habían They stayed like entrelazado that for a demasiado while, tiempo sin amor. watching the city Cerró breathe los below ojos. them. El The rise sueño was tardaría en complete. llegar. Not just the Sabía que rise la of noche Elena's sería advance in the larga, market, poblada but de the dudas rise y of their recuerdos. partnership. Pero They had también navigated sabía the que cuando storm, amaneciera, survived the el sol separation, saldría sobre and una emerged vida nueva. stronger. Una The vida market incierta, respected Elena sí, now, pero not suya. because of her name, No la vida but que los because of her otros work. esperaban, And sino la Lucas que él respected había her not elegido. because of her power, Se tocó el but bolsillo del because of her pantalón, heart. donde The aún next tenía la morning, fotografía Elena made a arrugada de decision. hace 18 She called años. Hawthorne. La I'm sacó y la stepping miró down as bajo la luz CEO, tenue she de la said. lámpara de pie. Miss Vance, Elena, Hawthorne Olivia sounded sounded shocked. Esa The stock foto will era su plummet. brújula. No, it Mientras won't, la Elena tuviera, said. no se I'm perdería appointing del a board todo. of directors. La dejó sobre la I'm mesa staying de as centro, chairman. frente I al want to sofá, focus on para strategy, que fuera lo not primero que operations. viera al despertar. And I want to Se reopen the cubrió watch con una shop manta as a que encontró en subsidiary, el respaldo a del training sofá. ground for El engineers. silencio del apartamento lo That's envolvió, unconventional, pero ya no Hawthorne era noted. hostil. It's Era personal, un silencio Elena de said. espera. Make it Roberto happen. cerró los ojos, She hung up and looked dejando at que la Lucas. oscuridad lo I'm coming reclamara, back to the shop. sabiendo que al día Part-time. siguiente comenzaría You la okay with parte that? más difícil Lucas de todas, laughed, construir a algo sound of real pure sobre relief. las ruinas de lo que I think fue I can perfecto. manage. Y en They ese left the office pensamiento, together, con el peso not de in la a black culpa y la car, ligereza but de la walking to verdad the subway mezcladas en la station like pared, everyone else. como si
si sus piernas hubieran decidido dejar de funcionar en el instante exacto en que Roberto cruzó el umbral hacia la noche. El silencio que él había dejado atrás no era paz, era un vacío súbito, una ausencia de gravedad que la hacía sentir flotando en una habitación demasiado grande. Durante un largo minuto, no se movió. Solo escuchó el sonido del motor del coche alejándose, disminuyendo gradualmente hasta convertirse en un susurro y luego desaparecer por completo, tragado por la noche. Cuando el sonido se extinguió, Claudia se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo frío de mármol. No importó que su vestido de seda se arrugara, ni que el frío del suelo penetrara la tela. La postura perfecta, la espalda recta, la cabeza alta, todo se derrumbó.
They smiled at each other, en las manos, a private secret shared in a public permitió que el aire saliera de sus pulmones en un sollozo ahogado. Another world, no era un llanto histérico, era un desmoronamiento silencioso. Miles away, liberación de una presión que había mantenido contenida durante 15 años. Las lágrimas calentaban sus palms. Arthur Sterling stood by the window, looking out at the same skyline. Testigo de sus galas y sus recepciones, but where she saw era testigo de su ruina. Se sentía pequeña, insignificante frente a la inmensidad de la casa que había gestionado con tanta eficiencia. Había sido la capitana del barco, pero el capitán había saltado al agua, dejándola sola al timón de un navío que navegaba hacia la nada. But to Arthur, quedó allí hasta que el frío se volvió insoportable. Margaret sat on the leather sofa in the corner. Se obligó a levantarse. Sus piernas temblaban. She held a cup of tea that had gone cold 20 minutes ago. Se alisó el vestido con manos temblorosas. Se secó las lágrimas con la palma de las manos, laden with the unspoken acknowledgement. No podía quedarse en el suelo. No podía darles a los empleados, que probablemente habían escuchado todo desde sus habitaciones. Arthur asked, el espectáculo de su derrumbe. Subió las escaleras lentamente, agarrándose a la barandilla como si fuera la única cosa sólida en el mundo. Entró en su habitación, la misma que habían compartido, aunque hacía años que dormían en lados opuestos. La cama estaba deshecha por el lado de Roberto. La almohada aún conservaba la forma de su cabeza. Claudia se acercó y pasó la mano por la sábana fría. Ese fue el momento más doloroso. La evidencia física de que él había estado allí y que ahora no estaba. Se sentó en el borde de la cama y miró la maleta que él había dejado atrás, la que contenía lo que no consideró valioso suficiente para llevarse. Pasó la noche en vela. No encendió las luces. Se quedó sentada en la oscuridad, mirando la puerta, esperando un sonido que no llegaba. Su mente era un campo de batalla. Repasaba cada conversación de los últimos meses, buscando señales, pistas que hubiera ignorado. ¿Cuándo empezó a mirarla así? ¿Cuándo dejó de tocarla? ¿Fue algo que ella hizo? ¿O fue algo que él encontró en otro lugar? La duda era un veneno lento. La idea de que hubiera otra mujer era casi un alivio en comparación con la verdad que él le había dicho que no la amaba. Si había otra mujer, había un motivo externo, un enemigo contra el cual luchar. Pero si el problema era la ausencia de amor, no había enemigo, solo un vacío insalvable. Claudia se odiaba por preferir la traición a la indiferencia, pero era la verdad. La indiferencia era la muerte definitiva. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de un gris pálido, Claudia se levantó. Se duchó con agua helada para despertar la piel, para sentir algo, cualquier cosa. Se vistió con un traje negro, sobrio, elegante. No era ropa de luto, pero era su armadura. Se maquilló con precisión quirúrgica, cubriendo las ojeras, delineando los ojos para que parecieran alertas, pintando los labios de un rojo que gritaba poder. No quería que Roberto la viera débil. Si iba a perder su matrimonio, al menos perdería su dignidad intacta. Bajó a la cocina. Los empleados la miraron con cautela, sabiendo que el ambiente había cambiado. Señora Claudia, ¿desea el desayuno de siempre? Preguntó la cocinera. Arthur took a sip of the whiskey, solo café, the burn doing little to warm the cold. Se sentó en la misma mesa donde ayer había desayunado con él. La silla frente a ella estaba vacía. Clavó la mirada en la taza, evitando mirar el asiento vacío. Necesitaba verlo otra vez. Necesitaba cerrar el ciclo, no con gritos, sino con preguntas. Sacó el teléfono y marcó su número. Sabía que lo había apagado, pero dejó un mensaje de voz. Roberto, necesito que vengas. Hay documentos que firmar. Asuntos de la casa. No es sobre nosotros, es sobre logística. Ven a las 10. Era una mentira parcial. Había documentos. Pero lo que realmente necesitaba era mirarlo a los ojos y entender. Roberto llegó puntual. El apartamento le había dado una noche de sueño inquieto, pero la ducha y el café lo habían preparado para el enfrentamiento. Entró en la mansión sintiéndose como un visitante. Claudia lo esperaba en el salón, de pie junto a la chimenea apagada. Parecía una estatua de hielo, hermosa y distante. Gracias por venir, dijo ella sin saludarlo, sin acercarse. Dijiste que era urgente. Respondió Roberto, manteniendo la distancia también. Sentía la tensión en el aire, una electricidad estática que erizaba la piel. Lo es. Para mí, Claudia caminó hacia una mesa lateral donde había una carpeta abierta. No vine solo por los papeles. Roberto, vine porque no puedo dormir sabiendo que hay algo que no me está diciendo. Roberto se tensó. Sabía que este momento llegaría. Tenía que proteger a Elena y a los niños.
No that podía woke him at usarlos 3 in como the excusa morning. para su divorcio. What happens when she No gets todavía. bored? Te Arthur dije la asked, verdad, his voice muffled by Claudia. his hands. No te amo. What happens Eso when she debería decides ser to sell the suficiente. assets? Es We are suficiente at para her el mercy. divorcio. Then No we para work, mi paz mental, Margaret said firmly. replicó ella. We prove Dando our un worth. paso hacia él. Not as owners, Sus but ojos as brillaban leaders. con una We intensidad show her that we febril. know this business better 15 than años, anyone. Roberto. We earn our place. No se apaga un Arthur looked interruptor up at después her. de 15 He años. saw the steel in her Alguien no eyes se that he had despierta always un día y admired. decide que She su was vida right. es una mentira. They could not retreat. Algo pasó. They could not Algo o hide. alguien. The decline Roberto of their bajo absolute la power almohada. was inevitable. No podía but the mentirle decline of their directamente a la relevance cara was a sobre sus choice. sentimientos. You think she'll let Pero no us? podía revelar Arthur la asked. existencia de sus She hijos. saved the company. Ese Margaret secreto said. no le She pertenecía didn't solo a liquidate él. it. She No kept hay nadie Lucas. más. She Claudia. wants this to work. Poor favor, But she Cream. won't tolerate ¿Y por qué incompetence. tiemblas cuando lo dices? Not anymore. Preguntó ella. Arthur nodded su voz slowly. bajando de tono. He closed the blue volviéndose report. peligrosa. The sound of the cover conozco. shutting echoed Conozco in the tus quiet room. microgestos. Then we adapt. Cuando mientes, We swallow miras our hacia pride. la izquierda. And we work. Cuando It ocultas will be algo, hard. te Margaret tocas la warned. muñeca. The staff Roberto knows. se dio cuenta The de que industry tenía la knows. mano en la muñeca. We will be watched. La bajó Let rápidamente. them watch. Claudia Arthur said, sonrió. standing up again. Una sonrisa He triste. straightened his sin tie. alegría. A reflex Hay of his algo old más. self. No es Let solo them que see no that me I- ames. Sterling es que hay knows how algo to que te survive. llama más fuerte Even que in yo. the shadow of Algo que te advance. hace willing a He perder walked to the todo door esto. and opened it. Ella The gestó office alrededor, outside was dim, abarcando la the mansión. staff having left hours Nadie ago. deja esto But por una tomorrow crisis they would be back. existencial. And the work Se deja would esto begin. por una persona. Not the work of O por expansion, una familia. but the work of La preservation. palabra familia The golpeó work a of Roberto humility. como un mazazo. As they left the building, Claudia no the sabía night air nada, was cool. pero su Arthur intuición era looked up at afilada the como Vance un Global cuchillo. Tower, glowing Roberto in the sintió que el distance. suelo se It movía stood bajo taller sus than their pies. own building. Si ella It was a empezaba a monument to investigar, the new order. si empezaba a He felt a preguntar en pang la of empresa, jealousy, si sharp hablaba and con los acute. recursos But humanos, he also felt a podía strange llegar a sense of Elena. relief. Tenía The burden of que keeping the ship desviarla, afloat alone pero was sin ser gone. cruel. He was no Claudia, longer the por favor, captain steering through no the hagas storm. esto más difícil. He was the navigator. Difícil. Lucas Ella invited soltó us to una risa dinner. nerviosa. Margaret said as they walked Difícil to es their firmar car. los papeles. Sunday. Difícil At es their new explicar a place, nuestros amigos Arthur porque mi marido hesitated. se fue lo The difícil idea es of vivir sitting at their sabiendo que table fui in their ciega. home as Dime guests. una cosa. It was a Solo further una. step down the ladder. Es alguien que But trabaja he para looked at nosotros. Margaret, Seeing es the hope alguien in de her este eyes. entorno, Roberto. She wanted cerró the los family ojos whole un again. instante. Even if El the silencio structure se had extendió changed. entre ellos. Will Elena be Pesado, there? denso. Arthur asked. Ese It's their silencio fue la home, respuesta que Margaret said. Claudia no quería Of course escuchar, she will be. pero que entendió Arthur opened the car perfectamente. door. No Then we will necesitaba go. un nombre. But we will not go as Necesitaba beggars. confirmar que We su will go as sospecha family. tenía base. Family. Al ver la Margaret vacilación de repeated, Roberto, testing the word. algo se It rompió felt different definitivamente en ella. Less about No bloodlines fue el and more corazón, about bonds. fue el orgullo. Yes. Ya veo, Family. susurró As the ella. car drove away Se from giró the hacia la corporate ventana, tower, no Arthur pudiendo looked out the soportar window la one visión last de él. time. The No lights voy a of the building preguntarte el seemed to nombre. pulse. No He quiero wondered if saberlo. Elena was there, Si lo looking sé, down at them. tendré que He odiarla. wondered if she felt Y no tengo triumph. energía para He hoped odiar a not. nadie más que He a mí hoped she misma felt por only no haber visto las responsibility. señales. Because if Claudia, she felt triumph, no es lo que she was no piensas, better than they had intentó been. Roberto, The city dando un passed paso by in a adelante. blur of lights No, and shadows. exclamó ella, Inside the car, the volviéndose con silence los ojos returned, llenos de but lágrimas it was less contenidas. heavy than before. No me digas They had qué accepted es. the reality. No me explique. The decline of the Solo old empire vete. was complete. Firma los The papeles rise y of the vete. new one had begun. Roberto tomó el And they were bolígrafo along que for ella the le ride. tendía. Arthur Su mano closed his temblaba eyes. ligeramente He al thought of firmar su Lucas. nombre. He thought Cada of the boy letra he had era un been clavo en el before the ataúd money, de su before the matrimonio. expectations. Al terminar, He missed dejó el him. bolígrafo He sobre hoped la this new mesa. path would bring Lo him siento, back. Claudia, Margaret, he said de quietly. verdad. Yes, Ella no Arthur? respondió. Did we make a Se mistake? quedó mirando hacia el With her. jardín. At the Con la beginning, espalda recta. Margaret looked No out lo the window. sientas. The Dijo rain ella, had started again, con la voz quebrada streaking pero the clara. glass. Yes, el dolor es she mío. said simply. La libertad You es did. tuya. But mistakes Solo are only asegúrate de fatal que if valga you la don't pena. learn from them. Porque si Arthur esto es por nodded. un capricho, He watched the Roberto, rain. Te then we perseguirá learned. el resto de tu The car vida. turned the corner, Roberto sintió el disappearing peso into de the esas flow of palabras. traffic. Sabía The que Sterling no name era un was still on the capricho, building, pero también but the sabía power que el behind it costo had era shifted. altísimo. The Valdrá anxiety la of the pena, decline was dijo still él, there, a más para low hum in the convencerse a sí background mismo of que their a lives. ella. But it was Entonces no longer vete. a panic. Antes de que It te was a pida que te motivation. quedes y me They odie had más fallen. por ello. Now they had Roberto to learn tomó how la to stand carpeta in a con los new world. documentos firmados. A
world where money Se dio wasn't la the vuelta only y caminó currency. hacia la puerta. Where respect was Cada earned, paso era not doloroso. inherited. Sabía where que the woman esta they era disowned probablemente held la the keys última to their vez que la future. vería como su The fear esposa. remained. Al llegar But al so umbral, did the hope. se detuvo. And for now, that had Quite to be a enough. Claudia. The Tú storm también, had passed, respondió but the ella sin landscape volverse. was changed forever. Salió de la casa. They would have to navigate El aire the new exterior terrain le pareció carefully. más limpio, One step pero at a también time. más frío. One humble decision Subió al coche at a y walls dejó la themselves carpeta en were el holding their asiento. breath. Se quedó Arthur mirando la Sterling sat in mansión his una última office. vez. The blue report Claudia still seguía on en his la desk. ventana, But una now it was silueta accompanied oscura by a contra la stack luz. of rejection letters. Parecía una He reina had en su tried to find castillo an abandonado. alternative. Roberto He had tried to arrancó el find a way coche. to dilute Había Elena's cumplido control, con el trámite to legal, bring in another partner, pero el emocional to estaba prove lejos that de the terminar. Sterlings could stand Claudia on more than one sospechaba. pillar. No But sabía la every door verdad he sobre knocked los on remained gemelos, closed. pero sabía que Margaret había un entered the secreto. office without Eso era knocking, peligroso. a habit she had Mientras never broken conducía, despite the el change teléfono in their sonó. circumstances. Era su abogado. She held a tablet Señor in her Roberto, hand,
Hemos recibido la solicitud de divorcio de la señora. Is confirmed for tomorrow. Quiere que sea rápido, she said, sin batalla legal. On the desk. Bien. But Arthur, dile que si has spoken to their liaison. No quiero pelear. They're hesitant. ¿Estás seguro podría costarle la mitad de sus activos? Arthur replied, no importa. El dinero no es el problema. Had been a constant companion el tiempo for weeks. Colgo, we need the liquidity necesitaba llegar a su apartamento. If we can fund that independently, la intuición de Claudia era un arma de doble filo. We regained some leverage. Empezaba a tirar del hilo, Margaret sighed, podía llegar a Elena. Tenía que advertirle. Tenía que protegerla. Pero primero, tenía que asegurarse de que Claudia no hiciera nada impulsivo. La dignidad de Claudia era su mayor defensa, pero también su mayor riesgo. Una mujer herida en su orgullo puede mover montañas para restaurarlo. Arthur stood up abruptly. La historia no había terminado. Solo había cambiado de escenario. I won't be reduced to asking los secretos eran la moneda más valiosa y peligrosa. Sentía la responsabilidad aplastándolo. Había ganado su libertad, pero había dejado un campo de minas detrás de él. Y ahora tenía que caminar hacia adelante, hacia la Casa Azul, hacia los hijos que lo esperaban, sin hacer estallar el pasado en el proceso. El suspense se cerraba alrededor de su garganta. ¿Cuánto tiempo podría mantener separados los dos mundos? ¿Cuánto tiempo antes de que Claudia descubriera que el alguien no era una amante cualquiera, sino la madre de sus hijos esa verdad? Asegúrate de que valga la pena. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de que no podía detenerse, de que tenía que seguir avanzando hacia la única verdad que le quedaba. El paisaje urbano cambiaba gradualmente. Los edificios altos y de cristal daban paso a construcciones de ladrillo visto. Las calles amplias se estrechaban y los árboles ornamentales eran reemplazados por tendederos cruzados entre balcones. Era un mundo más ruidoso, más vibrante, más real. Roberto apagó el motor del coche frente a la Casa Azul. Los geranios en las ventanas parecían igual que la vez anterior, pero hoy el aire se sentía cargado de electricidad estática. Se quedó sentado un momento, observando la puerta. Sabía que lo que iba a decir cambiaría la vida de Elena para siempre. Ya no era solo el secreto de los hijos, ahora era la noticia de su divorcio, de su libertad recuperada a un costo altísimo. Temía que ella no lo viera como un sacrificio, sino como una amenaza. Bajó del coche y caminó hacia la entrada. Sus zapatos de cuero fino hacían un sonido distinto sobre el pavimento desgastado de la acera. Llamó al timbre. El sonido fue estridente en la quietud de la tarde. Esperó. Los segundos se estiraron. Escuchó pasos al otro lado. Nerviosos. La puerta se abrió. Elena estaba allí, pero no había calma en su rostro esta vez. Sus ojos estaban inquietos, recorriendo la calle detrás de él como si esperara ver a alguien más, quizás a Claudia, quizás a un periodista. Llevaba el delantal puesto, pero sus manos estaban limpias, apretadas contra el tejido. Roberto, dijo ella, bajando la voz inmediatamente. ¿Qué haces aquí si te ven? Nadie me ha seguido. Elena, lo he comprobado, respondió él, manteniendo la voz baja también. Sentía la urgencia de hablar, de transmitirle la gravedad de la situación. Necesito hablar contigo. Es importante. Elena dudó. Miró hacia el interior de la casa, donde se escuchaba el sonido tenue de la televisión. Los chicos estaban dentro. No quería que escucharan nada. No puedo dejarte pasar. Los chicos están en la sala. No necesito getting into the back seat. Solo unos minutos. Aquí fuera. Elena asintió lentamente. Salió al pequeño porche y cerró la puerta detrás de sí, quedándose de pie en el escalón, un nivel por encima de él. Esa pequeña diferencia de altura le daba una ventaja psicológica, una barrera física que Roberto respetó sin intentar subir. El viento movía ligeramente su cabello, y Roberto notó las nuevas canas. Las líneas de preocupación que se habían profundizado desde la última vez que la vio. Hacía apenas 2 días, pero que sentía como una eternidad. ¿Qué pasa?, preguntó ella, envolviéndose los brazos con el delantal como si tuviera frío. Ya hablaste con ella, ya está hecho. Roberto asintió. Sacó la carpeta del coche, que había traído consigo sin saber por qué, quizás como prueba física de su compromiso. Los papeles están firmados. El divorcio está en proceso. Lucas is always there, Arthur said. Esperaba ver alivio en el rostro de ella, quizás una sonrisa, una señal de que el camino estaba libre. Pero lo que vio fue miedo, un miedo profundo, visceral, que le contrajo el estómago. Elena dio un paso atrás, como si la noticia fuera una sentencia condenatoria. ¿Y qué ganamos con eso, Roberto?, preguntó ella, y su voz tembló. Ahora eres un hombre divorciado. Arthur stepped out of the car and looked at the building. Eso es noticia.
He felt Eso a es surge of portada de shame, revista. hot and prickly. ¿Crees que Claudia He was se about quedará to ask tranquila? for help ¿Crees from que the no va a people he had investigar tried to porque la destroy? dejaste? He Le adjusted dije que his no tie, había nadie a más. futile attempt to Mintió armor Roberto. himself. O quizás Margaret era una touched media his arm. verdad, porque Leave para the él pride no at era the door, alguien Arthur. más, era Just su for familia. today. He Le nodded. dije que era They por walked mí. to the door. Por mi The felicidad. bell chimed as they Las entered. mujeres no creen The eso smell of cuando oil les rompen and el welcomed corazón. them. Replicó Lucas was Elena at the con workbench, amargura. a loop in his Claudia eye, no es tonta. working on a delicate Sabe mechanism. manejar los hilos. Elena stood Si nearby, empieza a tirar, reviewing a va a tablet. llegar aquí. They both looked Va a up llegar as a the los Sterlings chicos. entered. Y yo no For a puedo moment, permitir no one que sus spoke. vidas se The conviertan tension en was un palpable, escándalo. a physical Ellos weight tienen in the 18 small room. años. Lucas Roberto. removed the loop, Están terminando standing el up colegio. slowly. Tienen He didn't smile, exámenes. but he didn't frown. Tienen sueños. He waited. No pueden Father, cargar con el peso mother, de tu crisis Lucas said. matrimonial. His voice Las was palabras neutral. de Elena cayeron Lucas, sobre Arthur Roberto replied. como agua helada. He looked at Elena. Había estado tan Miss centrado Vance, en su propia Mr. liberación, Sterling, en Elena su said. propio deseo de She didn't verdad, offer a hand. que no había She didn't considerado offer a completamente seat. el impacto She waited colateral for them sobre to state their ellos. business. Había asumido Arthur que su cleared his presencia throat. sería un He regalo, felt small in pero this para room. Elena, the Era power un dynamic riesgo. had shifted so Sintió una completely punzada it de was vergüenza. disorienting. Había We actuado desde had a el ego, meeting with Chase desde la Bank necesidad today. de limpiar su Elena conciencia. nodded slightly. Y ahora estaba heard. poniendo en They peligro la refused the estabilidad loan, que ella había Arthur construido said. con The tanto word's esfuerzo difficult to durante force casi out. 2 décadas. They said No they quiero needed ponerlos en guarantee peligro, from Vance Global. dijo él. Dando Elena un placed paso the hacia tablet el on the escalón, counter, pero She deteniéndose crossed her al ver la arms. tensión en And los you want hombros me de to Elena. provide it. Vine need the precisamente capital for the para upgrade, decirte eso. Arthur said. Quiero The protegerlos. modular plan Lucas Tengo suggested. abogados. It Tengo works, recursos. but we can't Puedo fund it asegurarme without de que access nada to credit. llegue a la prensa. Elena looked ¿Y at cómo Lucas. vas a hacerlo? Did you know about Preguntó this? ella, I cruzando los suspected, brazos. Lucas said. Su mirada I told you they desafiante. would try to find a way Comprando around. el silencio, The market usando is tu tight. dinero para tapar las Elena cosas, turned her eso gaze es lo que back to hacías Arthur. antes. Why should Topper, I? You tried to cut Esconde. us off. Yo no quiero You tried eso to para starve mis us. hijos. You called Quiero me a que tengan liability. paz. Arthur La paz no flinched. existe cuando The hay truth of her mentiras. words was a physical Elena, blow. tú lo I sabes was mejor wrong, que he nadie. said. The Hemos admission vivido hung in the 18 air, años con heavy una and mentira. raw. I judged ¿Acaso you eso by fue standards paz that o no fue solo longer silencio apply? Elena bajo I la valued mirada? money over El marriage. silencio era I una see that acusación now. justa. And Había Elena vivido con el pressed. secreto Is pesándole this en just el about pecho, survival? viendo a Or Roberto is it de about lejos, change? sabiendo It's que about sus hijos survival, tenían su sangre Arthur pero no admitted. su nombre. Pero el I miedo want a it lo to be about desconocido change. era más I fuerte don't que want el to lose deseo the de company. verdad. I El don't want to silencio lose era my son. seguro. Susurró Elena ella. studied him. Ellos looked. tenían un padre ausente. Inside the Sterling Sí, residence, pero tenían Arthur una madre Sterling was presente. tying his tie Tenían in una front of vida the mirror. normal. His Si tú entras reflection looked ahora, back at him, como el padre stark and millonario que unyielding. deja a su esposa He por la adjusted the empleada, knot. Eso pulling no it es tight normal. until it restricted Eso es his una breathing tragedia slightly. griega. It No felt tiene por appropriate. qué ser así, Constriction. insistió Roberto. That was what con today la was voz about. cargada de emoción. Margaret entered the room, Sentía la holding his frustración de no jacket. poder hacerle You don't have entender to que do sus this, intenciones she said eran softly. puras. You could No claim quiero illness. ser el padre millonario. Let me represent the family. Quiero ser solo el padre. Arthur turned to face Quiero her. conocerlos. No. Quiero If I estar en hide, sus I admit graduaciones. En If sus I show up, cumpleaños. I admit change. No voy a llegar There's a con difference. regalos caros para I will be comprar there. su amor. I will sit in Voy the a seat llegar they con assign tiempo. me. Con And I will presencia. listen. ¿Y cuándo te Arthur, vas a cansar? Margaret said, La stepping pregunta closer. salió disparada, Don't fight her. cargada de un Not dolor today. antiguo. Not in front Elena of lo the miró shareholders. directamente a los ojos. If you fight, you lose. Y por primera vez, If you collaborate, Roberto you vio la survive. herida que había I dejado know, hace 18 Arthur said, años. taking the jacket. Te fuiste una He slipped vez. his arms into the Vis sleeves. tu vida. I just hope she Construis tu remembers imperio. that I built the Ahora walls she tienes is una now living crisis y in. quieres volver. She knows, ¿Qué pasa Margaret cuando said. pase la crisis? But she's renovating the ¿Qué pasa house. cuando te aburras Let de la her. realidad de ser They padre arrived y at the tower extrañes la separately. comodidad de la A mansión? No deliberate puedo choice to permitir que maintain ellos te professional quieran y boundaries. luego tú te vayas. Elena and No Lucas sobrevivirían entered through the a main eso. lobby. Yo no The security sobreviviría guards a nodded eso. respectfully. Roberto se Their quedó badges sin aire. updated with the new Esa era la Vance Global verdadera logos. resistencia. The No elevator era el ride miedo to a the boardroom Claudia, floor was ni el swift. miedo al escándalo. When the doors opened, Era el miedo a que the él hallway fuera was incapaz lined de with mantener su assistants and palabra. junior executives. Era el miedo a que él los They whispered abandonara as por Elena segunda passed, vez. their eyes wide. Entendió entonces She que didn't su look at divorcio them. no era la She llave walked que with a abría steady pace, her heels clicking on the marble. Lucas walked beside her, not behind. He was her partner, not her assistant. Inside the antechamber to the boardroom
boardroom, Arthur and Margaret were already waiting. Arthur stood by the window, looking out at the gray sky. Margaret sat on a bench, reviewing a tablet. When Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. "Ms. Vance," Arthur said, nodding formally. "Mr. Sterling," Elena replied. "Ready, as I'll ever be," Arthur said. He looked at Lucas. "You look well, son." "You too, Dad," Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. "The board is seated," the assistant announced. Elena took a breath. This was it, the point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together.
The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. 20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table. Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. "Good morning," she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. "Thank you for being here. We have a lot of work to do." She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally, he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. "Ms. Vance," he began, "regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally?" Elena paused. She looked at Arthur. "Mr. Sterling," she said, "this falls under your oversight. What is your assessment?" The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. "The legacy suppliers are capable," Arthur said, his voice steady. "But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade." Elena nodded. "Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation." Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,